reencarnación del dios de la espada más fuerte. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 331, Almacén oculto. Considerando los acontecimientos hasta este punto, Lone Tyrant se preocupó. Apúrate, atrae a más monstruos. Esos bastardos de Zero Wing están soñando si creen que pueden superarme y echarme de la lista de clasificación. No voy a revelar esta posición. El solitario tirano ordenó una vez más, un sangriento resplandor brillando en sus ojos. Poco después, un grupo de rangers y asesinos partieron para cumplir sus órdenes y atraer a más monstruos. Los magos de Darkstar también aumentaron rápidamente su tasa de ataque, usando más habilidades de AoE que antes. En cuanto a Lone Tyrant, que no estaba en un equipo con los miembros de su guild, empezó a robar metódicamente uno a los monstruos de bajo HP, llevándose la mayor parte de la edge de los monstruos para sí mismo en lugar de compartirla con sus camaradas. Este método de nivelación fue extremadamente extravagante. Incluso un grupo de expertos que continuamente molían monstruos no podría compararse con la velocidad de nivelación actual de Lone Tyrant. Desafortunadamente, Lone Tyrant no sabía que los monstruos que él y los miembros de Zero Wing molían estaban en niveles completamente diferentes. Lone Tyrant solo molió monstruos de nivel 20 común en este momento, así que no recibió ningún bonus exp por matarlos. Por otro lado, el equipo de 100 hombres de Ala Zero estaba matando a los NPCs de élite de nivel 30. Originalmente, estos NPCs de élite habían proporcionado una abundancia de exp. También ganaron el bono exp recompensado por matar a un monstruo que era 10 niveles más alto. Después de dividir el exp de cada NPC asesinado entre 100 jugadores, todos subieron de nivel mucho más rápido que Lone Tyrant. El tiempo pasó volando rápidamente. White River City estaba bulliciosa esa noche. Como sábado, aunque ya era de día en el mundo real, muchos jugadores no se habían desconectado y seguían divirtiéndose en el dominio de Dios. Sin embargo, como era peligroso salir de la ciudad por la noche, muchos jugadores habían elegido visitar los bares de la ciudad. Sin nada mejor que hacer, los jugadores habían empezado a centrar su atención en las filas de Zero Wing. Muchos también empezaron a adivinar si Zero Wing echaría o no a Lone Tyrant de la lista de clasificación. Había pasado más de una hora desde que comenzó la conmoción. Ahora, en lugar de ocupar solo la 70ª posición, Zero Wing ocupaba la 40ª posición de la lista de clasificación. Los espectadores se quedaron boquiabiertos al presenciar la velocidad de nivelación de esta nueva cofradía. Originalmente, muchos jugadores simplemente habían adivinado y bromeado. Ninguno de ellos pensó que Ala Zero podría lograr tal hazaña. Sin embargo, observando este ímpetu, Zero Wing podría realmente tener la intención de monopolizar los 100 primeros puestos de la lista de clasificación. Todos no pudieron evitar entusiasmarse con anticipación. Si Zero Wing realmente ha conseguido tal hazaña, entonces, como jugadores que prefieren jugar en solitario, podrían tener algunas cosas que considerar cuidadosamente. ¿Deberían o no deberían unirse a Zero Wing? Dentro de uno de los bares de White River City, los miembros de los Caballeros del Santo Grial estaban bebiendo para celebrar. Hoy, se las habían arreglado para asaltar un calabozo de nivel 15, 20 hombres en modo duro, el fuerte Bloodfang. También obtuvieron una gran cantidad de equipo y materiales de la redada. Hermano Lobo de Guerra, ese Ala Zero seguro que es piadoso, ¿eh? Primero, derrotaron a los dominadores del mundo. Después de eso, se las arreglaron para matar al tirano solitario de Estrella Oscura. Ahora, incluso están planeando echar a Lone Tyrant del top 10 y monopolizar la lista de clasificación. Pronto, incluso podrían gobernar White River City. En respuesta, Warwolf, el líder de los Caballeros del Santo Grial, agitó la cabeza y dijo: aún es demasiado pronto para decirlo. Además, los otros 6 mejores gremios no están aquí solo por el espectáculo. No permitirán que Ala Zero se desarrolle libremente. Aunque, es cierto que he subestimado a Ala Zero antes. Momentos después de que Warwolf empezara a hablar, unos cuantos jugadores camuflados entraron en el bar. El equipo que llevaban estos jugadores atrajo inmediatamente la atención de los demás dentro del bar. Estos recién llegados estaban totalmente equipados con el equipo Secret, Silver. Además, ninguno de ellos poseía un emblema de la cofradía en el pecho, lo que significaba que todos eran jugadores independientes. Mientras tanto, el líder de este grupo era una bella invocadora femenina. Si Shifen estuviese aquí ahora mismo, definitivamente se daría cuenta de que esta invocadora no es otra cosa que Youlan del inframundo. Gran hermano Lobo de Guerra, tanto tiempo sin verte. Youlan se acercó a Warwolf y le saludó con una brillante sonrisa.
Ha pasado mucho tiempo. La pura y dulce niña del pasado se ha convertido en una hermosa tigresa. El tiempo es realmente increíble. Lobo de Guerra suspiró con tristeza mientras miraba a la noble y agraciada chica que tenía ante él. Gran hermano Lobo de Guerra, bromeas. Todo lo que tengo hoy es gracias a ti. Youlan sonrió débilmente. Mirando a su alrededor, dijo. Hace muchos años que no nos vemos, y realmente deseo tener una buena conversación con ustedes. Hay demasiados espectadores aquí. ¿Por qué no buscamos una habitación arriba para ponernos al día? De hecho, han pasado muchos años desde la última vez que nos vimos. Deberíamos tener una buena charla. Werewolf inmediatamente gastó 5 plata para alquilar un cuarto de huéspedes en el segundo piso. Luego se dirigió hacia las escaleras que conducen al segundo piso del bar. Youlan siguió inmediatamente después de Werewolf. Los otros jugadores camuflados que habían entrado en el bar con Youlan también se movieron para vigilar la escalera, impidiendo que alguien subiera. En ese momento, todo el bar estaba en silencio. Los otros miembros de los Caballeros del Santo Grial, así como los otros invitados en el bar, todavía estaban aturdidos por lo que acababan de ver. Sus mentes eran incapaces de procesar lo que acababa de suceder. El líder de un equipo independiente conocía realmente una belleza tan noble y elegante. Además, incluso alquilaron una habitación privada para tener una conversación. Las mentes de los otros jugadores se volvieron locas con la fantasía. A poca distancia de Creektown, Aquarose y los otros miembros de Zero Wing seguían moliendo a los NPCs de la Bloodhound Association sin descanso, sus barras de experiencia subiendo continuamente. Había más de 2000 NPCs en Creektown, y no sería una tarea fácil matar a cada uno de ellos. Aunque la habilidad Estrellas de Luz de Blackie fue muy efectiva contra los NPC enemigos, la habilidad tuvo un largo enfriamiento. En cuanto a todos los demás, el daño que infligieron a los NPC enemigos fue prácticamente insignificante. Al final, la principal fuente de daños fueron los guardias de nivel 50 Tier 1. Sin embargo, había curanderos entre los NPC de la Asociación de Manos de Sangre, así como algunas poderosas élites de la Asociación de Manos de Sangre nivel 50. No fue posible eliminarlos todos en poco tiempo. Viendo que la situación se había estabilizado, Shifen dijo en la charla del equipo. Cola y Violet, ustedes dos vengan conmigo. Vamos a hacer un viaje a la fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre. Todos los demás, quédense aquí y continúen moliendo. Líder de gremio, eres demasiado parcial. Te ayudé a revivir a ese bastardo de antes. ¿Por qué te llevas a Violet y no a mí? El ganso Nieves hizo pucheros. Iremos a la fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre, y nada bueno nos espera allí. ¿Por qué querrías ir? Shifen se rió amargamente. Shifen tenía sus propias razones para no traer a nadie más. ¿Cómo es posible que una cruzada sea tan fácil? Anteriormente, Firedance y los otros simplemente habían atraído a los NPCs que protegían la ciudad. Todavía había muchos NPC enemigos esperándoles dentro de la fortaleza de la Asociación Mano de Sangre. Ahora mismo, simplemente iban a explorar hacia adelante. ¿Es muy peligroso? Preguntó Snowgoose, inclinando ligeramente su cabeza. Por supuesto, dijo seriamente Shifen asintiendo con la cabeza. Olvídalo. No me puedo comparar con Violet en términos de supervivencia, y sería una lástima si perdiera a mi personal con la clasificación Finegol, dijo Snowgoose después de pensarlo un poco. Poco después, Shifen llevó a Cola y a Nube Violeta a la fortaleza de la Bloodhound Association en Creektown. Como fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre, la seguridad alrededor de la construcción era generalmente muy estricta. Sin embargo, ahora que todos los NPC habían sido retirados, el grupo de Shifen logró entrar en la fortaleza sin ningún problema. El interior de la torre era una vista resplandeciente. Un edificio tan lujoso en un lugar estéril como Creektown era inimaginable. Cuidado. Esta es la fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre. Definitivamente hay muchas trampas aquí, recordó Shifen a su equipo. En el pasado, World Dominators había sufrido grandes pérdidas para conquistar Creektown. Habían enviado a más de 6000 jugadores de primer nivel y regresaron con menos de 1000. Mientras tanto, cerca de la mitad de esas muertes se debieron a las trampas escondidas dentro de la fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre. Uno se podía imaginar lo mortales que eran las trampas dentro de la fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre. Aunque los dominadores del mundo habían pagado un precio muy alto, su cosecha fue igualmente escandalosa. Esto era especialmente cierto para el almacén escondido dentro de la fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre.
Una de las principales razones por las que muchos gremios grandes prefirieron capturar ciudades gobernadas por fuerzas oscuras fue por los tesoros que poseían. Por supuesto, los diferentes pueblos dieron diferentes cantidades de tesoros. En este caso, la Asociación de Mano de Sangre poseía un tesoro significativamente grande. A pesar de que el botín disponible era limitado debido a la búsqueda de la cruzada, la suma final era suficiente para mover incluso el corazón de Shifeng. Si no, ¿quién sería tan tonto como para gastar 30 monedas de oro en una búsqueda cruzada? Además, solo un vizconde o alguien de estatus superior podría aceptar tal búsqueda. Capítulo 332, encontrar un arma mágica una vez más. Dentro de la fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre, era como un laberinto. También había muchos caballeros de la Asociación de Manos de Sangre de nivel 30 patrullando el edificio. Estos NPC llevaban armadura de cuero roja y blandían lanzas. También tenían 200.000 HP. Además, estos CPNS siempre se movían en grupos de 10, y su coordinación hacía que fuera extremadamente difícil tratar con ellos. Si Shifen y los demás atacaron imprudentemente a un grupo de estos NPCs, incluso con un espadachín de nivel 1 como Kite protegiéndolos, el resultado sería el mismo. Estos caballeros los eliminarían en un instante. De hecho, incluso si el grupo de Shifen fuera lo suficientemente fuerte para luchar contra estos caballeros de la Asociación de Manos de Sangre, seguirían encontrando sus muertes si decidieran enfrentarse a estos NPCs. Esto se debió a las muchas trampas y mecanismos ocultos en toda la fortaleza. En el pasado, los dominadores del mundo habían pagado un precio muy alto por estas trampas. Naturalmente, Shifen no se comportaría tan imprudentemente como lo habían hecho los dominadores del mundo en el pasado. Por lo tanto, siempre se desviaba y pasaba por alto a los caballeros que encontraban, evitando a toda costa una confrontación con los NPC. En cualquier caso, los caminos de esta fortaleza están conectados de una forma u otra. Siempre que se tuviera cuidado, era posible encontrar el almacén escondido de la Asociación de Mano de Sangre sin entrar en combate. Finalmente, después de mucho tiempo, el grupo de Shifen llegó ante un par de puertas de piedra bien cerradas. Dos palabras fueron grabadas en la pared al lado de las puertas: sala de control. Aquí fue donde se controlaron todas las trampas dentro de la fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre. Mientras desactivaran estas trampas, no tendrían nada de qué preocuparse mientras viajaran a través de la construcción. Justo después de que Cola forzó la apertura de las pesadas puertas de piedra, el grupo inmediatamente descubrió a un hombre viejo, tuerto y vestido con túnicas negras dentro de la sala de control. El anciano sostenía una vara de madera roja mientras manipulaba un conjunto mágico. Inca Richter, elementalista de nivel 1, nivel 30 HP 1, 000, 000, 000, 000, 1, 000. Gracias a Dios que es como especulé. Solo es de nivel 30 y no un mago de nivel 2 de nivel 50. Shifen no pudo evitar suspirar aliviado cuando vio la información del Inca Richter. Si no fuera por la búsqueda de la cruzada, el viejo que tenían ante ellos sería casi imposible de tratar. Aunque Inca Richter solo sería de nivel 50, como mago de nivel 2, podría matar a un jugador de nivel 1 de nivel 50 tan fácilmente como aplastar un bicho. Líder de gremio, es un elementalista de nivel 1 de 30. Me temo que puede ser algo difícil de tratar. ¿Deberíamos pedir refuerzos? Cola tenía una clara comprensión de sus propias habilidades. Actualmente, solo tenía el nivel 22. Si fuera un elementalista de nivel 1 de nivel 20, podría hacerlo. Sin embargo, le era imposible soportar los ataques de un elementalista de nivel 1 de nivel 30. La supresión de niveles por sí sola aumentaría enormemente el daño que recibió, sin mencionar la supresión de niveles. Con los dos combinados, incluso como el jefe MT de Zero Win, sería carne de cañón en el mejor de los casos. Relájate, no tienes que ceder. Shifen sonrió. Luego miró a su guardia personal, Kite, que estaba a su lado, diciendo: el Kite será nuestro MT. Cola, tú actuarás como apoyo. Solo tienes que activar tu aura de resistencia mágica y utilizar la bendición de protección en la cometa en los momentos cruciales. Cola recordó de repente que Shifen tenía una guardia personal como Kite a su lado. El Kite tenía más de 18.000 HP. Comparada con la Cola, la cometa era mucho más duradera como MT. Aunque Kite era muy inferior a Inca Richter en cuanto a HP, como espadachín de nivel 30 Tier 1, las capacidades de combate cuerpo a cuerpo de Kite superaban con creces a las de un elementalista de nivel 1. Cometa, le darás un tanque a Inca Richter. Violet, curarás a Kite.
Cola, concéntrate en usar la bendición de protección en la cometa cuando sea necesario, ordenó Shifen. Sin dudarlo, Kite atacó a Inca Richter, cortando su espada contra el viejo. Un daño de más de menos 4000 apareció sobre la cabeza de Inca Richter. Comparado con el tigre de la nebulosa, la defensa del Inca Richter era mucho más baja. Desgraciados intrusos, los convertiré a todos en mis ratas de laboratorio. Inca Richter utilizó el movimiento instantáneo, esquivando las técnicas de espada de Kite. El viejo agitó su bastón, invocando un escudo mágico azul agua que cubría su cuerpo. El escudo mágico era uno de los hechizos defensivos más usados que poseían los elementalista S, y podía proteger al lanzador contra una cantidad considerable de daño. Después, Inca Richter hizo un gesto con su mano libre, invocando una pared de hielo para impedir que la cometa avanzara. Sin embargo, Kite no era un guardia ordinario. Inmediatamente, la cometa activó la pala de viento y saltó. Kite saltó sin esfuerzo a través de la pared de hielo en su camino y llegó antes que el Inca Richter. Luego blandió su espada contra el elementalista varias veces en rápida sucesión. Después de recibir algunos golpes de la espada de Kite, el escudo mágico que rodeaba el cuerpo de Inca Richter se rompió en partículas de luz, dejando el cuerpo débil del lanzador vulnerable a los ataques de Kite. Afortunadamente para el viejo, el escudo mágico le había dado tiempo suficiente para lanzar círculo congelado. Una neblina blanca y escalofriante se extendió desde Inca Richter y atacó a Kite. En respuesta al hechizo, Kite saltó abruptamente al aire y esquivó el círculo congelado. Inca Richter maldijo cuando vio al espadachín evitar otro hechizo con una acción tan simple. En un ataque de rabia, Inca Richter apuntó con el dedo a Kite, enviando múltiples bolas de fuego volando hacia el espadachín que aún estaba suspendido en el aire. Cuando las bolas de fuego se le acercaron, Kite retorció tranquilamente su cuerpo y blandió su espada tan rápido que solo se veían imágenes brillantes. Cortó las bolas de fuego entrantes por la mitad, una tras otra. La velocidad del intercambio entre la cometa y el Inca Richter fue impresionante, y cualquier jugador común tendría dificultades para seguir la lucha. De pie a lo lejos, tanto Cola como Nube Violeta se quedaron boquiabiertos por la escena que tenían ante ellos. Esta fue la primera vez que presenciaron una pelea entre NPCs. Nunca hubieran esperado que una pelea entre NPCs pudiera ser más emocionante que una pelea entre expertos. Cuanto más tiempo miraban, más se avergonzaban de sí mismos. Interiormente, también comenzaron a estimar cómo les iría si pelearan contra el Inca Richter si estuvieran en el mismo nivel y nivel. Sin embargo, mientras seguían observando el intercambio entre Kite e Inca Richter, pronto llegaron a una sorprendente conclusión. Ni siquiera eran adversarios del Inca Richter. La razón por la que llegaron a tal conclusión, sin embargo, no fue por la gran disparidad entre sus HP. En cambio, fue por la diferencia en las técnicas de combate. Esta conclusión los dejó a ambos sin palabras. ¿Qué estáis soñando despiertos? Ambos son NPC de alto nivel. Los monstruos comunes no se pueden comparar con ellos. No es gran cosa si tus técnicas de combate actuales no están a la altura de las de ellos. Mientras participe en más batallas y acumule experiencia, tarde o temprano superará al Inca Richter. Shifen no pudo evitar consolar a los dos. Naturalmente, podía discernir sus pensamientos. Inca Richter era diferente de las élites de la Asociación de Mano de Sangre que luchaban fuera de la ciudad. Antes de que la cruzada lo debilitara, Inca Richter había sido originalmente un NPC de nivel 2. Por lo tanto, su capacidad de combate era superior a la de los NPCs ordinarios. En cuanto a Kite, no solo era un guardia personal clasificado como Dark Gold, sino que también había sido un maestro de espadas Tier 2 en el pasado. Sus técnicas de combate eran excelentes. En realidad, Shifen también se había sorprendido cuando fue testigo por primera vez de una batalla entre NPCs de alto nivel. Esto era especialmente cierto en las batallas en las que participaban NPCs de nivel 3 o superior. En cuanto al control sobre el poder de combate personal, estos NPCs podrían exhibir más del 70% de su fuerza. De acuerdo con los criterios de evaluación del dominio de Dios, aquellos capaces de exhibir más del 70% de su poder de combate personal eran considerados expertos de primera clase. Estos NPCs eran muy superiores a los actuales expertos de alto nivel. Además, incluso un NPC como Inca Richter solo era capaz de exhibir el 60% de su poder de combate personal. Por lo tanto, era natural que Cola y Nube Violeta fueran inferiores a los NPCs como Kite e Inca Richter.
Después, Violet Cloud comenzó a curar al espadachín de nivel 1 mientras que Shifen apoyaba a Kite desde los lados. De vez en cuando, Shifen utilizaba habilidades de control como la explosión de la llama del trueno y el Wind Abyssal para contener a Limca Richter. Shifen también usó el anillo de las 7 luminarias, intercambiando entre aura del tiempo y aura del fuego. Mientras se activaba el aura del tiempo, Shifen lanzaba tiempo absoluto. Mientras aura de fuego estaba activada, Shifen usaba Firestorm. Siempre que el Inca Richter estaba a punto de lanzar un poderoso hechizo, Shifen activaba hábilmente el tiempo absoluto, interrumpiendo el hechizo del Inca Richter y forzando al anciano a defenderse contra las técnicas de espada de Kite usando su bastón. Un mago que no podía lanzar hechizos era como un tigre que sin sus colmillos y garras. En tales circunstancias, el Inca Richter solo podía soportar los ataques de Shifen y de todos los demás impotentes. Muy rápidamente, los 1.000.000 de HP de Inca Richter cayeron rápidamente. 90%, 70%, 30%, después de más de 10 minutos, el cuerpo de Inca Richter finalmente cayó al suelo, transformándose en una abundancia de exp. Shifen alcanzó el nivel 24 con la repentina afluencia de exp. Después, Shifen apagó todas las trampas dentro de la fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre. Ahora que no había más trampas, sería mucho más fácil tratar con los NPC enemigos. De repente, Kola corrió excitado hacia el lado de Shifen y le preguntó: líder del gremio, encontré una llave junto al cuerpo de este anciano. ¿Qué crees que es esto? ¿Una llave? Shifen estaba un poco perplejo. Lógicamente, ninguno de los NPCs de la Asociación de Manos de Sangre debe dejar caer ningún objeto. Shifen recibió la llave de oro púrpura de Kola y la examinó. Había complejas runas talladas en el cuerpo de esta llave. Para sorpresa de Shifen, no pudo obtener ninguna información sobre la llave. Todo se muestra como desconocido. ¡Qué llave tan extraña! En la memoria de Shifen, no había registros que mencionaran esta clave. Sin embargo, como Inca Richter lo había dejado caer, debería ser extraordinario. Parece que tendremos que buscar a un tasador cuando volvamos a White River City. Al considerar objetos desconocidos, Shifen de repente recordó la habilidad adicional de sus Golden Stigmata, Omniscientes, ojos omniscientes. Los ojos omniscientes podían obtener toda la información sobre cualquier cosa. Esta habilidad fue mucho más asombrosa que la de los ojos de los tasadores. Echemos un vistazo, entonces. Shifen activó ojos omniscientes y volvió a mirar la llave que tenía en la mano. Esta vez, la información mostrada ya no era desconocida. Todos los secretos de la llave revelados ante los ojos de Shifen. En realidad es un arma mágica. El shock llenó el corazón de Shifen mientras investigaba la llave de oro púrpura que tenía en la mano. Capítulo 333, clase oculta. Arma mágica. Kola no entendía bien las palabras de Shifen. Violet Cloud también estaba confundida. Con la mirada puesta en Shifen, esperaba que Shifen le dijera que era un arma mágica. Era la primera vez que escuchaban el término arma mágica. Un arma mágica no es un arma ortodoxa. Puedes pensar en ello como una espada de doble filo de tremendo poder. Puede elevar el poder de combate de un jugador a alturas espantosas o arruinarlo por completo, explicó Shifen sonriendo. Naturalmente, había notado el interés de ambos. Shifen nunca había revelado el secreto de la espada abisal a otros. Aparte de Blackie, Lionel y Snow, nadie más en el guild lo sabía. Las cuestiones relativas a las armas mágicas son de suma importancia. Comparado con el personal de Blackie, las armas mágicas eran mucho más valiosas. Después de todo, eran armas capaces de rivalizar con las armas legendarias. Si hubiera sido posible, Shifen habría deseado que la espada abisal en sus manos se convirtiera en un arma épica en lugar de un arma mágica. Aunque su poder de combate habría disminuido significativamente, no tendría que preocuparse por la reacción de la espada abisal. Aunque Shifen nunca había presenciado personalmente el resultado de una reacción violenta, aún había oído rumores sobre ello. En el pasado, muchos expertos de primera clase habían sido devorados por sus propias armas mágicas. Después de sufrir la reacción, estos expertos de primera clase no tuvieron más remedio que borrar sus cuentas y empezar de nuevo. Un precio tan alto asustó incluso a Shifen. Actualmente, no tenía otra opción que mejorar continuamente, tanto en técnicas de combate como en potencia de combate, para hacer frente a la futura reacción. Resulta que las armas mágicas son tan asombrosas. Pero, líder de gremio, ¿hay alguna clase que use una llave como arma?
¿Ninguna de las 12 clases principales en el dominio de Dios que yo sepa usa una llave como arma?, preguntó Cola. La hay. Sin embargo, es una clase oculta, respondió Shifen. ¿Clase oculta? Entonces, ¿realmente hay clases ocultas en el dominio de Dios? Entonces, ¿no son las clases ocultas muy asombrosas? Líder de Guild, ¿es posible que cambiemos a una clase oculta? La confianza de Cola en Shifen hacía tiempo que había alcanzado el nivel de fe ciega. No tenía la menor duda sobre las palabras de Shifen. Si Shifen dijo que las clases ocultas existían en el dominio de Dios, entonces, para Cola, estas existían definitivamente en el dominio de Dios. Incluso si no hubiera clases ocultas, Cola seguiría creyendo que las hay. Hermano mayor Cola, ¿por qué estás tan ansioso? Deberías dejar que el líder del gremio termine de hablar primero. Violet Cloud también estaba muy interesada en las clases ocultas. Viendo a los dos miembros de su partido mirándolo con ojos tan fervientes, Shifen no pudo evitar reírse, diciendo: esta clase oculta se llama astromántico y puede considerarse una rama de las clases de magos. Cualquier clase de mago o sanador puede convertirse en un astromántico. El requisito mínimo es que primero debe alcanzar el nivel 20. Lo que es más importante, también debe recibir y completar la búsqueda de cambio de clase para la clase oculta. Mientras tanto, esta llave es muy especial. No solo es un arma, sino también una herramienta para activar la búsqueda de cambio de clase para la clase oculta. Solo tienes que traer esta llave a White River City y recibirás automáticamente la búsqueda del cambio de clase oculto. Líder de gremio, ¿es fuerte un astromántico? ¿Puedo seguir sanando después de convertirme en astromántico? Violet Cloud se emocionó de repente. A medida que se desarrollaba Ala Cero, el número de batallas en las que el guild estaba involucrado aumentaba. Aunque le encantaba ser clériga, las cosas que podía hacer eran claramente limitadas. Después de todo, al fin y al cabo, un clérigo no era una clase orientada al combate. Violet Cloud también quería luchar. No deseaba estar siempre en la retaguardia y recibir la protección de los demás. Aunque se llama clase oculta, no vas a cambiar exactamente a una clase completamente diferente. Es más como obtener habilidades extra únicas en la clase. Simplemente obtendrás un conjunto de habilidades adicionales que no pertenecen a tu clase original. La desventaja de esto es que tardarás varias veces más en subir de nivel, en comparación con las clases normales. Además, no será una tarea fácil aprender las habilidades del sistema de una clase oculta. En pocas palabras, tu vida será mucho más difícil después de convertirte a una clase oculta, explicó Shifen. Además, Astromancer no es una clase adecuada para el jugador medio. Los controles implicados son muy complicados, y la dificultad de control es al menos 2 o 3 veces mayor que la de una clase de mago normal. Si un jugador ordinario se convirtiera en un astromántico, podría encontrarse perdiendo combates contra oponentes a los que había logrado derrotar en el pasado. Por otro lado, si dominas con éxito la clase, incluso si conoces a alguien que se ha vuelto mucho más poderoso de lo que era en el pasado, todavía puedes golpearlos hasta que sus madres ya no los reconozcan. En general, Astromancer podría considerarse una clase oculta muy extrema. Viendo la mirada apasionada de Violet Cloud, Shifen preguntó: ¿quieres convertirte a esta clase oculta? No quiero quedarme siempre atrás y curarme. Quiero ser igual que Vixis Firedance y Vixis Aqua. Quiero ser capaz de luchar contra los enemigos en el frente también. Violet Cloud asintió. Luego miró a Shifen y preguntó tímidamente: líder de la cofradía, ¿puedes darme esta clase oculta? Violet Cloud sabía que estaba siendo egoísta. Después de todo, ella no obtuvo esta llave por sí misma. Además, muchos otros miembros del guild estarían dispuestos a luchar por una clase oculta. También había poderosos expertos en magos como Aqua Rose, la reina de hielo Sukianryu, Blackie, y muchos otros en el guild. Si cambiaran de clase en un astromántico, podrían aumentar enormemente la fuerza del guild. Simplemente no había lugar para un curandero como ella. Sin embargo, deseaba contribuir más al gremio. La boca de Cola se abrió de par en par cuando escuchó a Nube Violeta hablar. No se esperaba que la normalmente tranquila y encantadora Nube Violeta hiciera un movimiento tan audaz. Esto, Shifen arrugó sus afiladas cejas, entrando en una profunda contemplación. Mirando la grave expresión de Shifen, Nube Violeta no pudo evitar empezar a entrar en pánico. Líder del gremio, el control y las técnicas de Violet son definitivamente de primera clase. Ni siquiera yo soy rival para ella. ¿No considerarías darle una oportunidad? Cola expresó su opinión.
Después de pensarlo un rato, Shifen miró seriamente a Nube Violeta, diciendo: no te estoy prohibiendo que conviertas tu clase en un astromántico. Solo que esta llave es un poco problemática. Si usas esta tecla para convertir tu clase en un astromántico, tu camino estará lleno de un sinfín de problemas en el futuro. Podrías incluso arruinar tu cuenta. Todos tus esfuerzos se irían por el desagüe. En ese momento, mientras todos estén por encima del nivel 100, tendrá que empezar de cero. ¿Realmente tienes el coraje y la determinación para hacerlo? De hecho, Shifen no tenía dudas sobre el control y las técnicas de Nube Violeta. Si Shifen no tuviera 10 años de experiencia jugando al God's Domain, Violet Cloud ya lo habría superado. Basado en los estándares de Violet Cloud, podría convertirse inmediatamente en uno de los principales combatientes del Ala Cero una vez que fuera astromántico. Shifen se sentiría naturalmente feliz con este asunto. Sin embargo, lo que tenía en la mano ahora mismo era un arma mágica. Si el arma fuera un arma legendaria y no un arma mágica, él se la daría voluntariamente a Nube Violeta sin dudarlo tanto como ella quisiera. Un arma mágica, por otro lado, tenía pros y contras que Shifen tenía muy claro. Mientras un jugador abra una arma mágica y se convierta en su controlador, inevitablemente tendrá que enfrentarse al contragolpe de la arma mágica algún día. Basado en la situación actual, las desventajas de darle a Nube Violeta el arma mágica superaban con creces las ventajas. Y lo que es más importante, no todos los jugadores podían soportar la presión de tener que empezar de nuevo. Líder del gremio, no le temo a los problemas. Solo espero poder hacer más por el gremio. Incluso si termino de nuevo en el punto de partida debido a este tema, no me arrepentiré. Como mínimo, habría contribuido en gran medida al desarrollo actual del gremio. Violeta Nube miró a Shifen, sus ojos brillando con convicción. Ante la mirada de Violet Cloud, Shifen recordó abruptamente cómo había estado en aquel entonces, y estalló en una risa repentina. Así es. ¿De qué hay que tener miedo? Es solo un reinicio en el peor de los casos. La preocupación que llenaba el corazón de Shifen desapareció. Luego le dio la llave a Violet Cloud. Esta llave sigue sellada. Después de regresar a Wither River City, busque a alguien que pueda abrirla. Después de que sea abierto, recibirás automáticamente el Tier 1 ID en Clash Change Quest. Gracias, líder del gremio. Definitivamente no te defraudaré. Violet Cloud agradeció sinceramente a Shifen mientras recibía con entusiasmo la llave de oro púrpura. Capítulo 334, Ocupación de la lista ranking. Después de que Violet Cloud recibió la llave, su corazón no pudo evitar golpear con anticipación. Deseaba poder volver rápidamente a la ciudad, deshacer el sello de esta llave y convertirse en una importante potencia de combate para Ala Cero tan pronto como fuera posible. Aunque los gremios de Wither River City parecían estar en paz en la superficie, bajo esa superficie había corrientes subterráneas crecientes. Nadie sabía qué tipo de planes estaban tramando estos gremios. Esto fue especialmente cierto para Darkstar y World Dominators. No importa cómo se mire, no eran gremios que se daban por vencidos después de sufrir solo una o dos derrotas. Sin embargo, a pesar de que Zero Win mantuvo un perfil tan alto, estos dos gremios no habían hecho nada en absoluto. ¿Cómo es posible que su falta de respuesta no dé lugar a sospechas? Aunque Violet Cloud no sabía lo que estas dos cofradías estaban planeando, estaba segura de una cosa. Mientras Zero Win fuera lo suficientemente fuerte, sin importar qué tipo de trucos o medios usaran esas dos cofradías, todo sería inútil. ¿Stars Reminiscence? Violet Cloud murmuró suavemente después de comprobar la información de la tecla que tenía en sus manos. La reminiscencia de la estrella arma mágica. Una llave perteneciente al antiguo y gran sabio de las estrellas, Raines. Dentro de esta llave queda un fragmento del poder del sabio estelar Raines. Actualmente, el poder de Raines ha sido sellado por un misterioso poder, y la información sobre la llave solo puede ser revelada después de que el sello haya sido deshecho. Este sello requiere un gran mago de nivel 3 para deshacerse. Después de que Shifen hubiera usado Omnisciente Yes en esta reminiscencia de la estrella, una parte de la información que se había mostrado como desconocida estuvo disponible. El sabio estrella Raines fue uno de los muchos personajes legendarios del dominio de Dios. Incluso entre los personajes legendarios, Star Sage Raines era una de las figuras más deslumbrantes. La razón es que la clase Astromancer había logrado ser poderosa y próspera solo gracias a los esfuerzos de Star Sage Raines. Desafortunadamente, junto con la desaparición del sabio estelar Raines, toda la clase de astromantes había desaparecido lentamente con el tiempo.
Hasta hoy, la mayoría de la gente ya se había olvidado de la existencia de los astromantes. Shifen miró a su alrededor, diciendo, ahora que las trampas han sido removidas, debemos regresar también. Con el conjunto mágico de la sala de control desactivado, lo que necesitaban hacer a continuación era eliminar a todos los NPC de la Asociación de Manos de Sangre fuera de Creektown, así como a todos los NPC dentro de la fortaleza de la Asociación de Manos de Sangre. Después de eso, la búsqueda de la cruzada se completaría oficialmente. Mientras el grupo de 4 de Shifen abandonaba la fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre, ocurrió un incidente importante en Wither River City. Originalmente, los miembros de Zero Wing habían ocupado solo hasta el puesto 40 en la lista de clasificación de Wither River City. Sin embargo, después de otras 2 horas, Ala Zero ocupaba ahora todos los rangos hasta la 20ª posición de la lista de clasificación. Actualmente, Ala Zero estaba a solo 11 rangos de obtener el monopolio total sobre la lista de rangos. En la actualidad, ni un solo gremio del reino Starmon ha logrado la hazaña de monopolizar completamente la lista de clasificación de una sola ciudad. Para ser precisos, nadie se había atrevido a pensar en lograr tal hazaña. Después de todo, había muchos expertos en cada ciudad. Seguro que había unos cuantos locos niveladores. Era prácticamente imposible para un solo gremio superar a todos los demás jugadores de una ciudad. Sin mencionar que Wither River City no era una ciudad pequeña. Por el contrario, era la ciudad más importante de la región oriental del reino Starmon. También era la 5ª ciudad más grande del reino Starmon. No hace falta decir que había muchos gremios y expertos reunidos aquí, lo que hacía muy difícil monopolizar completamente la lista de clasificación de la ciudad. Sin embargo, ahora, Ala Zero estaba a punto de lograr tal hazaña. ¿Cómo es posible que los jugadores de Wither River City no se entusiasmen? Sin embargo, los jugadores más entusiasmados con esta situación siguen siendo los miembros de Ala Zero. En este momento, muchos miembros de Zero Wing comenzaron a animar en las calles mientras rastreaban la lista de clasificación, mostrando su ferviente apoyo a Aquarose y a los demás. Por supuesto, mientras algunos se regocijaban por el inevitable monopolio de Ala Zero sobre la lista de clasificación, otros se preocuparon por esta situación. Cuando Lone Tyrant vio que los miembros de Zero Wing le estaban alcanzando rápidamente, empezó a utilizar todos los medios a su alcance para subir de nivel. Lone Tyrant envió a otros 600 jugadores de Darkstar para ayudarlo a subir de nivel. Luego dividió a estos 600 jugadores en 30 equipos de 20 jugadores. A estos equipos se les encomendó la tarea de reunir y matar monstruos en torno a Lone Tyrant. Mientras un equipo estaba a punto de matar a los monstruos que habían arreado, invitaban inmediatamente a Lone Tyrant a sus equipos antes de matar a dichos monstruos. De esta manera Lone Tyrant podría recibir una parte de la exp sin necesidad de aterrizar personalmente el golpe mortal. Después de que los monstruos fueran asesinados, Lone Tyrant dejaría el equipo y se uniría a otros equipos. Incluyendo a los cientos de jugadores que originalmente le estaban ayudando, Lone Tyrant ahora tenía más de 30 equipos de jugadores que le ayudaban a subir de nivel. Lone Tyrant continuó abandonando y uniéndose a los equipos de esta manera, acumulando grandes cantidades de exp para sí mismo. Naturalmente, el efecto sobre su velocidad de nivelación era evidente. Sin embargo, una forma tan extravagante de nivelación solo era posible porque Lone Tyrant era el líder del gremio de Darkstar. Otras personas solo podían mirar con envidia. Ni siquiera los magnates se atrevieron a subir de nivel de esa manera. En realidad, el propio tirano solitario era reacio a malgastar tanta mano de obra. Sin embargo, simplemente no tenía otra opción. A pesar de enviar una horda de gente a buscar el paradero de Ala Zero, nadie regresó con resultados positivos. Lone Tyrant no podía detener el progreso de Zero Wing aunque quisiera. No importa cuán duro Lone Tyrant se devanó los sesos, simplemente no podía entender cómo los miembros de Zero Wing se estaban nivelando tan rápidamente. Incluso cuando estaba usando una forma tan extravagante de nivelación, su velocidad de nivelación seguía siendo muy inferior a la de ellos. Estaría bien si esta situación se limitara a 1 o 2 individuos en el Ala Zero. Sin embargo, un grupo tan grande de jugadores se estaba nivelando tan rápidamente. ¿Qué tipo de método estaban usando para lograr tal hazaña? Si Zero Wing realmente lo echara de la lista de clasificación, entonces él, como líder del gremio de Darkstar y también alguien que era famoso por su alto nivel, se convertiría en el hazmerreír de Wither River City. Por lo tanto, Solitario Tirano no tuvo más remedio que llevar a cabo un movimiento tan imprudente. Sin embargo, con el paso del tiempo, Lone Tyrant se asustó cada vez más.
Todos en Wither River City también se sorprendieron mucho. La razón es que la velocidad de nivelación de Ala Zero no solo no se ralentizó, sino que de alguna manera se estaba acelerando. Las clasificaciones cambiaron prácticamente cada pocos minutos. Las posiciones que ocupaba Ala Zero pasaron rápidamente del 20 al 15, antes de aumentar hasta el 12, y finalmente se detuvieron en el 10. Ahora, Lone Tyrant era el único jugador de la lista de clasificación que no formaba parte de Zero Wing. El tirano solitario se volvió aún más frenético ante este espectáculo. Atraer a más monstruos. Cuantos más, mejor. Todos los demás, denme todos los pergaminos mágicos que tengan. Los ojos del solitario tirano brillaban de rojo en ese momento. Se parecía a un jugador que había perdido todas sus apuestas y que planeaba apostar todo en un último lanzamiento. Llama negra, llegas 100 años antes si crees que puedes echarme de la lista de clasificación. Poco después, Lone Tyrant empezó a usar histéricamente todo tipo de pergaminos mágicos de ataque AOE, matando a los cientos de monstruos sobre los que sus subordinados habían atraído. Todos y cada uno de estos pergaminos mágicos de ataque de la AOE eran muy valiosos, y normalmente eran tratados como material estratégico del guild. En este momento, sin embargo, Lone Tyrant trató a estos pergaminos mágicos como si fueran juguetes, usándolos con salvaje abandono. La barra de experiencia de Lone Tyrant también se disparó en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, en comparación con el aumento de la experiencia, el comportamiento de Lone Tyrant fue simplemente tirar dinero bueno después de malo. Todos los de Estrella Oscura sintieron dolor en sus corazones al ver esto. Ellos habían logrado obtener estos pergaminos mágicos solo después de haber pasado por muchas dificultades. Ahora, sin embargo, todos sus esfuerzos habían sido en vano para permitir que Lone Tyrant subiera de nivel rápidamente. A pesar de su angustia, los miembros de Darkstar no pudieron hacer nada al respecto. Después de todo, la persona que ocupaba el cargo de líder del gremio no eran ellos, sino Lone Tyrant. Mucha gente empezó a lamentar su decisión de unirse a Darkstar en lugar de Zero Wing. Con un líder de gremio tan egoísta, ¿tendría Darkstar un futuro? Por el contrario, Black Flame, el líder del gremio de Zero Wing, no había dudado en cargar al rescate para salvar a sus hermanos y hermanas en armas de ser acosados. Cuando los miembros del núcleo del Ala Zero habían sido rodeados dentro de la selva de Silverleaf, Black Flame se había aventurado en territorio enemigo por su cuenta. Además, después de la guerra, incluso había gastado grandes sumas de dinero para compensar a sus propios miembros del guild. Por las acciones de Llama Negra, uno podría decir que era una persona que prefería soportar el sufrimiento que dejar que sus hermanos y hermanas fueran agraviados. Si pudieran tener un líder de gremio así, ¿qué pasaría si tuvieran que sufrir? Sin embargo, justo cuando Lone Tyrant estaba usando histéricamente pergaminos mágicos, el equipo de 100 hombres de Zero Wing también estaba a punto de matar a las élites restantes de Level 50 Tier 1 Bloodhound Association. Para tratar con estos NPCs de nivel 50, Blackie usó estrellas de luz, mientras que Shifen usó Firestorm. Los guardias normales de Shifen también usaron todas sus habilidades de AOE. La escena de la batalla fue como el Armagedón. Incluso los NPCs de nivel 50 nivel 1 no pudieron soportar este implacable bombardeo. Poco después, estas élites de la Asociación de Manos de Sangre empezaron a morir una tras otra. Simultáneamente, las barras de experiencia de todos los de Zero Wing se elevaron como un cohete. La razón de una nivelación tan rápida era simple. En primer lugar, los CPNS de nivel 1 dieron mucho más exp que los CPNS ordinarios cuando fueron asesinados. En segundo lugar, la mayoría de los miembros de Ala Zero eran solo de nivel 20, mientras que el resto eran solo unos pocos niveles más altos, por lo que el bonus exp que podían obtener al matar a un NPC de nivel 50 era munificente. Cuando se combinaron ambos factores, los niveles del equipo de 100 hombres de Ala Zero aumentaron naturalmente a pasos agigantados. Después de la muerte de varias decenas de élites de la Bloodhound Association, todos, desde el Ala Zero hasta el nivel 21 o superior, monopolizaron instantáneamente los 100 puestos en la lista de clasificación de Wither River City. En ese momento, todos los jugadores de Wither River City se callaron. Ala Zero lo había hecho. Zero Wing había ocupado completamente los 100 primeros puestos de la lista de clasificación de Wither River City. La vista aturdió a Lone Tyrant. Incluso olvidó usar el pergamino mágico en sus manos. Al mismo tiempo, una serie de notificaciones del sistema sonaron en todo el reino de la luna, estrella. Capítulo 335, Reunión de expertos en Wither River City. Anuncio del sistema regional Star Moon Kingdom.
Felicitaciones a Zero Win por convertirse en el primer guild en monopolizar exclusivamente el top 10 de la lista de clasificación de una ciudad. Premiando 100 monedas de oro, 5,000 popularidad del guild, y 1,000 reputación del guild. Anuncio del sistema regional Star Moon Kingdom. Felicitaciones a Zero Win por convertirse en el primer guild en monopolizar exclusivamente los 30 primeros de la lista de clasificación de una ciudad. Recompensar 200 monedas de oro, 10.000 de popularidad del guild y 3.000 de reputación del guild. Anuncio del sistema regional Star Moon Kingdom. Felicitaciones a Zero Win por convertirse en el primer guild en monopolizar exclusivamente los 100 primeros de la lista de clasificación de una ciudad. Premiando el título de Honored Guild, 500 monedas de oro, 30,000 popularidad del guild, y 7,000 reputación del guild. Originalmente, el intento de Zero Win de monopolizar la lista de clasificación era un asunto limitado solo a Wither River City. Por lo tanto, aparte de los jugadores de Wither River City, nadie más en Star Moon Kingdom prestó especial atención a este incidente. Sin embargo, la aparición de estas 3 notificaciones del sistema dejó atónitos a todos los jugadores del Reino de la Luna de Estrellas. Los jugadores que estaban actualmente dentro de una mazmorra no fueron la excepción. En ese momento, todo el mundo se sorprendió al ver estas notificaciones del sistema. Solo la cantidad de monedas de oro fue suficiente para que los grandes gremios de muchas ciudades sintieran envidia y odio. De las 3 recompensas, Zero Win había obtenido un total de 800 monedas de oro. En esta etapa del juego, un guild grande solo tendría alrededor de una docena de monedas de oro en fondos fluidos. Después de todo, no era fácil ganar dinero en el dominio de Dios. Aunque los jugadores estaban alcanzando niveles más altos cada día que pasaba y ganaban más dinero que antes, sus gastos diarios también habían aumentado inadvertidamente. En pocas palabras, había demasiados aspectos en los que se requería gastar dinero en el dominio de Dios. Por ejemplo, la reparación de equipos, por ejemplo, habilidades de aprendizaje, por ejemplo, comprar pociones, piedras de trigo y otras cosas necesarias para aventurarse, lo más importante, hoteles y comidas diarias. Originalmente, antes de la primera evolución del dominio de Dios, los jugadores no tenían necesidad de descansar en un hotel. Tampoco tenían necesidad de comer. Sin embargo, después de que el dominio de Dios evolucionó, si los jugadores no descansaban por largos periodos de tiempo, su estado mental comenzaba a deteriorarse. Si los jugadores no consumen alimentos durante largos periodos de tiempo, aunque no se produzcan cambios en los atributos de su personaje, el estado físico de su cuerpo se verá afectado. Esto, a su vez, reduciría la eficiencia de un jugador a la hora de moler monstruos y nivelar. Debido a estos aspectos, los jugadores rara vez tenían mucho dinero en el bolsillo. De hecho, tenían aún menos dinero que antes de la primera evolución del dominio de Dios. Sin embargo, también fue debido a esta razón que muchas clases de estilo de vida discretas habían comenzado a recibir atención de los jugadores y a desarrollarse rápidamente. Después de todo, las clases de estilo de vida convencional no eran las únicas clases de estilo de vida que podían ganar mucho dinero. Incluso las clases de estilo de vida no tradicionales podrían lograr resultados similares. En cuanto a los gremios, apenas podían llegar a fin de mes. Si las distintas grandes corporaciones no tuvieran sus propios grandes equipos de agricultores, su desarrollo se habría estancado hace mucho tiempo. Para cualquier gremio del reino Star Moon, 800 gold era una suma astronómica de dinero. Si otros hubieran pensado que Ala Zero era un gremio considerablemente bueno en el reino de la Estrella Luna antes, entonces de ahora en adelante, Ala Zero sería muy conocida como un gremio excelente en el reino de la Estrella Luna. En este momento, los mensajes relacionados con Ala Zero estaban inundando los foros oficiales del Reino de la Estrella Luna, y ninguno de ellos no se asombró por el logro de Ala Zero. Es Ala Zero otra vez. Primero, fue la residencia del gremio. Ahora, han ocupado por completo la lista de clasificación de Wither River City. Esa es una hazaña que ni siquiera los gremios de primera clase han logrado lograr. Sin embargo, un gremio recientemente establecido como Zero Win lo hizo. A este paso, ¿no se convertirá Ala Zero en el señor del reino de las lunas de las estrellas? ¿Por qué Zero Win no puede empezar a reclutar en nuestra ciudad? Si empiezan a reclutar, definitivamente seré el primero en inscribirme. He oído que Ala Zero está a punto de empezar otra sesión de reclutamiento de nuevo. Creo que voy a emigrar a Wither River City. Aunque tendré que gastar algo de dinero, si puedo unirme a un guild tan bueno, ¿y qué si tengo que gastar algo de dinero? Ciertamente.
He oído que los beneficios ofrecidos por Zero Wing son excelentes. Los miembros incluso tienen la oportunidad de alquilar las habitaciones privadas dentro de la residencia del GUILD y acumular doble X-Buff. Si puedo unirme a Ala Cero, incluso gastar 20 monedas de plata valdría la pena. Muchos jugadores de Star Moon Kingdom empezaron a pensar en unirse a Zero Wing. Anteriormente, muchos jugadores habían lamentado el hecho de que Ala Cero solo reclutó miembros en White River City, y no en otras ciudades. Sin embargo, a medida que Zero Wing se hacía cada vez más deslumbrante, el número de jugadores que querían unirse al guild también aumentaba. Si los jugadores no aprovecharan esta oportunidad para unirse ahora, la competencia en el futuro podría ser aún más intensa. En ese momento, es posible que no puedan unirse a Ala Cero incluso si así lo desean. Además, si se unían a Zero Wing antes de tiempo, también podían acumular puntos de contribución del guild más rápidamente y disfrutar de los diversos beneficios del guild antes. Espada Sombra del Gran Hermano, no tenemos suficientes fondos para la tarifa de teletransporte de una sola persona, incluso si sumamos nuestros dos activos. ¿Por qué no nos saltamos el reclutamiento de Zero Wing esta vez y esperamos al siguiente? Sugirió una mujer alta y delgada, Guardián Knight. La mujer fue entrenada en un surtido de equipo común y de bronce. Con ojos grandes y brillantes, miró al berserker de aspecto robusto que tenía delante, y añadió. También hay algunos gremios de primera y de segunda categoría reclutando en Greenstone City en este momento. Con nuestra fuerza, no deberíamos tener problemas para unirnos a esos gremios. Entonces, ¿por qué molestarse en gastar tanto dinero para ir a White River City? Tórtola, no lo entiendes. No me apresuro a unirme a Zero Wing por su fama. En cambio, planeo unirme a ellos para mejorar mi fuerza. Todos estos años, he estado atascado en un cuello de botella y nunca he conseguido atravesarlo. Cuando vi los vídeos de batalla de Black Flame y Efen, aprendí mucho de ellos. Sin embargo, las cosas que uno puede aprender al ver un vídeo siempre serán limitadas. Si deseo mejorar aún más, necesito ir y experimentar personalmente tales batallas. Mientras tanto, unirse a Zero Wing sería la forma más rápida de hacerlo, explicó el berserker llamado Shadow Sword mientras agitaba la cabeza. Si nos falta dinero, entonces usaré todos los créditos que he ahorrado anteriormente para comprar algunas monedas de plata. Ya deberíamos tener suficiente para entonces. Espada Sombra del Gran Hermano, no puedes. El caballero guardián femenino llamado Turtledove argumentaba ansiosamente. Ahorrasteis ese dinero para uniros a la competición de lucha de la ciudad. La espada de la sombra agitó su mano, diciendo en voz baja. No tienes que preocuparte por esto. Si no puedo aumentar mi fuerza actual, solo me convertiría en un chiste si me uniera a la competencia. Entiendo, la tórtola asintió impotente. Al mismo tiempo, muchos jugadores de Star Moon Kingdom empezaron a planear un viaje a White River City. Cada uno de estos jugadores había alcanzado un cierto nivel. Después de todo, las tarifas de teletransporte requeridas para ir a White River City no eran baratas. El poder reunir tanto dinero también era una prueba de las propias capacidades. Mientras todos en el Reino Luna Estrella discutían sobre Ala Cero, Craigtown, la fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre. Bajo la dirección de Shifen, el equipo de 100 hombres de Zero Wing y los 48 guardias de nivel 50 nivel 1 habían limpiado a todos los caballeros de la Asociación de Manos de Sangre dentro de la fortaleza y habían llegado antes de las puertas que conducían al almacén escondido. Las puertas del almacén oculto de la Asociación de Mano de Sangre eran de acero extremadamente resistente. El par de gruesas puertas no era algo que solo un puñado de jugadores pudiera separar. El resultado sería el mismo incluso si se incluyera a Shifen, alguien que poseía cantidades asombrosas de fuerza. Abrámosla juntos. Siguiendo la orden de Shifen, todos empezaron a empujar contra este par de grandes puertas. Después de combinar la fuerza de todos los jugadores con la de los guardias de nivel 1 del nivel 50, el equipo apenas logró separar las grandes puertas. Además, la velocidad de apertura de las puertas era extremadamente lenta. Después de pasar más de una docena de minutos empujando, el equipo finalmente logró separar completamente estas grandes puertas. Al mismo tiempo, el espacio dentro del almacén oculto también apareció ante todos. El espacio dentro del almacén escondido era extremadamente grande y espacioso, como un gimnasio. Decenas de pilares de metal cubrían las paredes del edificio. En este momento, sin embargo, nadie prestó atención a la apariencia del almacén oculto. En cambio, todos los ojos estaban enfocados en el centro del espacio abierto.
Esa zona tenía una pequeña montaña de tesoros amontonados allí. Con una sola mirada, uno podía descubrir inmediatamente muchos cofres del tesoro sentados en la montaña de oro. Solo los cofres del tesoro que se podían ver en la superficie ya numerados en las decenas. Además, la mayoría de estos arcones del tesoro eran de rango de hierro misterioso. Incluso había algunos cofres del tesoro de plata secreta. Líder de gremio, somos ricos. Blackie babeaba mientras miraba todos esos cofres del tesoro, así como las monedas de oro y varios otros objetos esparcidos por el almacén escondido. ¿Es esta la recompensa por completar la búsqueda de la cruzada? Aunque Aquarrose era una princesa acaudalada, todavía estaba conmocionada al ver la montaña de tesoros que tenía ante sí. Solo ahora entendía realmente por qué Shifen había dicho que el depósito de 30 monedas de oro de Crusade Quest era un precio muy barato de pagar. Comparado con la montaña de oro que tenía antes, 30 monedas de oro no valía la pena mencionar en absoluto. En ese momento, los ojos de Snowgoose estaban prácticamente brillando. No pudo evitar desear poder cargar inmediatamente y sumergirse en esta montaña de oro. Sin embargo, Snowgoose no se apresuró a avanzar. Como el lugar donde la Asociación de Mano de Sangre almacenaba sus tesoros, este almacén escondido tendría guardias. Un total de 8 observadores mecánicos y una cazadora mecánica estaban de pie en la periferia de la montaña del tesoro. Además, también había una barrera mágica sobre la montaña del tesoro. A menos que se quitara esta barrera mágica, nadie podría ni siquiera pensar en conseguir el tesoro. Parece que solo podemos obtener el tesoro después de derrotar a estos guardias mecánicos. La mirada de Shifen se dirigió lentamente hacia los 9 gigantescos guardias mecánicos. Capítulo 336, Mutantes. El almacén escondido era el lugar más importante de la Asociación Mano de Sangre. Después de todo, el almacén almacenaba todos los tesoros que la Asociación de Mano de Sangre había recolectado durante muchos años. Naturalmente, la seguridad de este almacén oculto también sería la más intensa. Los NPCs fuera de este almacén oculto, a lo sumo, constituirían el 40% del poder de combate de la Asociación de Mano de Sangre. Mientras tanto, el 60% restante serían los 9 gigantescos guardias mecánicos que custodiaban el interior del almacén oculto. El poder de combate a estos 9 guardias mecánicos superó por sí solo al de miles de NPC. Uno podría imaginarse lo poderosos que eran estos robots. Observador mecánico Lord Rank, nivel 30 HP 1, 500, 000, 1, 500, 000. Cazadora mecánica rango del señor, nivel 50 HP 9, 000, 000, 9, 000. Todos sintieron que sus corazones se enfriaban cuando vieron los cuerpos brillantes y negros de los observadores mecánicos. En Team Dungeons, los monstruos clasificados por Lord fueron todos categorizados como jefes. Como jefes de campo, aunque estos observadores mecánicos tenían menos HP que los jefes de calabozo del equipo del mismo nivel, su poder de ataque y defensa eran muy superiores. Los jefes de campo eran mucho más fuertes que los jefes de calabozo del mismo nivel, y una docena de jugadores no eran rivales para ellos. En cuanto a la cazavampiros mecánica, un jefe de tal rango solo aparecería en mazmorras de 20 hombres en modo infierno o en mazmorras de 50 hombres en modo duro. Además, la cazadora mecánica que tenían ante ellos era una jefa de nivel 50 del Alto Señor. Era simplemente imposible que un grupo de jugadores de nivel 20 lo mataran. La supresión del nivel por sí sola dejaría a los jugadores totalmente indefensos. En pocas palabras, incluso si el cazador mecánico se quedara quieto sin hacer nada, el equipo de 100 hombres de Shifen no podría matarlo. Me temo que nuestro poder de combate podría ser un poco insuficiente. Aquarrose concluyó impotente después de observar a los 9 guardias mecánicos. Necesitarían alrededor de 50 jugadores de nivel 30 para tratar con un solo observador mecánico. En otras palabras, necesitarían alrededor de 400 jugadores para tratar con los 8 observadores mecánicos anteriores. Además, los 400 jugadores debían estar en el nivel 30. En cuanto al cazador mecánico, bajo circunstancias normales, necesitarían al menos 300 jugadores de nivel 50 nivel 1 para atacarlo. Su alineación actual no tenía esperanza contra un monstruo así. Además, estos 9 guardias mecánicos trabajarían juntos para repeler a los intrusos. En ese momento, el equipo de Shifen ni siquiera llegaría a ser polvo en la cara de estos guardias. Shifen examinó sus alrededores. Había muchos pilares de hierro situados alrededor del almacén escondido. Además, eran increíblemente densos y casi indestructibles.
Mientras tanto, los monstruos de tipo mecánico compartían una sola debilidad. Aunque los monstruos de tipo mecánico poseían una resistencia mágica extremadamente alta, defensa y poder de ataque, estos monstruos solían tener velocidades de movimiento muy lentas. Sus velocidades de ataque también eran muy lentas. Además, los 9 resguardos mecánicos eran grandes, por lo que no podían maniobrar fácilmente entre los grandes pilares de hierro. De repente, una idea surgió en la mente de Shifen. Baile del fuego, toma estas granadas de hielo intermedias. Al comienzo de la redada, quiero que cada uno de ustedes atraiga a uno de estos observadores mecánicos. En cuanto a la cazadora mecánica, déjamelo a mí. Todos los demás, ataquen a los vigilantes mecánicos con los guardias del NPC. Recuerda, no dejes que ninguno de estos monstruos se acerque a ti. Además, recuerda esquivar las habilidades de estos monstruos mecánicos. Aunque se muevan lentamente, las habilidades que poseen compensarán su velocidad. Mientras instruía a su equipo, Shifen sacó un montón de granadas de escarcha intermedias y las pasó a la danza del fuego y a otros 7 miembros del ala cero con las velocidades de movimiento más altas. A estas alturas, todo el mundo era plenamente consciente de lo poderosas que eran las granadas de escarcha. Esto era especialmente cierto cuando se usaban en una batalla de equipo. Después de la guerra entre los dominadores del mundo, Shifen había enviado a Aqua Rose a Blackwing City para comprar más de ellos. Sin embargo, no habían comprado muchas granadas de hielo intermedias. Las granadas de escarcha intermedias podrían infligir 800 de daño por escarcha a objetivos de nivel 70 o inferior, congelándolos durante 5 segundos y reduciendo sus velocidades de movimiento en un 60% durante 12 segundos. Sin embargo, cada granada intermedia de escarcha cuesta 10 monedas de plata. Ciertamente no eran baratos. Aqua Rose solo había comprado 200 granadas de hielo intermedias. Aún así, el total había alcanzado las 20 monedas de oro. El precio le preocupaba y la angustiaba. Sin embargo, ella sabía lo poderosos que eran estos objetos. Por lo tanto, incluso si eran más caros, todavía necesitaban comprar algunos como reserva. En este momento, a Shifen no podría importarle menos el gasto de las granadas de hielo intermedias. Después de todo, confiar en la reducción de la velocidad de movimiento y en las habilidades de control de los guardias de los NPC no sería suficiente para atrapar a estos monstruos mecánicos. Después, Shifen asignó a cada uno de los miembros del equipo sus tareas. Su principal objetivo era circunnavegar los pilares de hierro y aprovechar la oportunidad de matar a estos lentos monstruos mecánicos, aunque los principales responsables de los daños serían los guardias de Shifen. Comienza. En el momento en que Shifen ordenó, todo el mundo entró en acción. Para empezar, Fire Dance y los otros atrajeron a los 8 observadores mecánicos. Shifen entonces cargó hacia la cazadora mecánica. Cuando estaba a solo 40 yardas de distancia, lanzó el meteoro ardiente al monstruo de alto rango del señor. Una racha de llamas golpeó instantáneamente la frente de la cazadora mecánica. Maldición. -2. Shifen sonrió amargamente cuando vio el daño que apareció sobre la cabeza del cazador mecánico. ¿Qué fue una acción inútil? Esto fue. Enfrentado a los 9.000 millones HP de la cazadora mecánica, -2 puntos de daño ni siquiera era una picadura de mosquito. Cuando estaba en batalla, el cazador mecánico recuperaba el 1% de su potencia cada 5 segundos. En otras palabras, el cazador mecánico podría recuperar 90.000 HP cada 5 segundos, sin embargo, Shifen ya había logrado su objetivo. Los ojos sombríos de la cazadora mecánica se iluminaron repentinamente y parpadeaban de rojo. Inmediatamente, recuperó la gran espada cerrada de su espalda y lentamente avanzó hacia Shifen. Aunque el ritmo de la cazadora mecánica parecía lento, debido a su gigantesco cuerpo, cada paso cubría más de una docena de yardas. No fue ni un poco más lento que los jugadores normales. Al acercarse a Shifen, la cazadora mecánica reveló una mueca de desprecio similar a la humana. Shifen se sintió algo asombrado ya que no esperaba que un monstruo de tipo mecánico poseyese una inteligencia tan alta. En el pasado, nunca se había encontrado con un monstruo como este. Normalmente, solo los NPC de alto nivel mostrarían tal comportamiento. Ven, sígueme. Veamos si puedes deshacerte de mí. Shifen reveló una sonrisa tranquila. Luego lanzó el meteoro ardiente a la cazadora mecánica una vez más. Activó Windwalk y corrió hacia una esquina del almacén escondido, atrayendo al cazador mecánico lejos de los vigilantes mecánicos. Después de activar Windwalk, la velocidad de movimiento de Shifen alcanzó alturas espantosas.
Además, Shifen también había usado el aura de viento del anillo de las 7 luminarias, aumentando su velocidad de movimiento en un 20% adicional. Sin embargo, incluso con ambos efectos apilados, el cazador mecánico era aún más rápido que Shifen. La distancia que Shifen tomó varios pasos para cruzar solo le dio al cazador mecánico un solo paso. Cuando la distancia entre ellos se redujo a 20 yardas, el cazador mecánico golpeó abruptamente su gran espada contra Shifen, blandiéndola sin ayuda de nadie. Claramente, todavía había una distancia de 20 yardas entre la cazadora mecánica y Shifen. Aunque la gran espada cerrada de la cazadora mecánica era muy grande y larga, no podía golpear a Shifen. Sin embargo, la cazadora mecánica aún así eligió usar su gran espada. Cuando la gran espada cerrada descendió, creó un fuerte estampido. Incluso el aire que rodeaba la gran espada se comprimió y se volvió extremadamente pesado. De repente, decenas de palas de aire dispararon hacia Shifen. Las espadas parecían una pared de aire presionando a Shifen. Los huecos entre las palas de aire simplemente no permitían a Shifen ningún espacio para evadir. Además, cubrían un rango aterrador. Shifen no podía esquivarlos aunque quisiera. Pero, si Shifen tomaba el ataque de frente, las espadas acabarían con su vida. La hoja defensiva no cambiaría el resultado. Como mucho, la habilidad podría ayudar a Shifen a bloquear 9 palas de aire. Ya está usando una habilidad. Como era de esperar, un alto señor no dará a los jugadores ninguna oportunidad. Sería simplemente imposible para un jugador ordinario escapar con vida. Shifen estaba totalmente asombrado. No esperaba que la cazadora mecánica usase una habilidad tan poderosa tan pronto. Sin embargo, sería una ilusión por parte de la cazadora mecánica si pensara que podría matar a Shifen tan fácilmente. En el momento siguiente, Shifen voló repentinamente. En el último momento, Shifen salió volando del alcance de las aspas de aire, dejando atrás imágenes posteriores mientras corría hacia la columna de hierro más cercana. Esto no era otra cosa que el efecto de Wind Rider, la habilidad activable del aura de viento. Jinete del viento permite un aumento temporal de la velocidad de vuelo y de movimiento del 100% durante 15 segundos. Enfriamiento. 2 minutos. La cazavampiros mecánica gritó enfadada. En realidad no pudo matar a una hormiga como Shifen con un solo ataque. Esto fue simplemente humillante. Inmediatamente después, la cazadora mecánica ya no empuñaba su gran espada cerrada con una sola mano. En vez de eso, ahora blandió la gran espada con ambas manos. ¡Bum! La gran espada cerrada se sumergió en el suelo robusto. De repente, todo el almacén empezó a temblar. Con el cazador mecánico como epicentro, el suelo comenzó a agrietarse. Cubriendo un radio de alrededor de 70 yardas, corrientes de aire que salían del suelo, diezmando todo lo que encontraban a su paso. El ataque atrapó a un desafortunado guardia de nivel 50 nivel 1, matándolo instantáneamente. El poder de la habilidad sorprendió a todos. Fue simplemente increíble. El nivel 50 tier 1 tenía más de 100.000 HP. Sin embargo, se fue en un instante. Esta no era la primera vez que Shifen se reunía con un alto señor. Sin embargo, Shifen podía decir con seguridad que un alto señor no era capaz de matar al instante a un NPC de nivel 1 del mismo nivel. En este momento, varios miles de jugadores de nivel 1 de nivel 50 no serían suficientes para matar al cazador mecánico. Afortunadamente, Shifen tenía activado el Wind Rider, así que apenas pudo escapar de la habilidad del cazador mecánico. En ese momento, cuando Shifen volvió a mirar a la cazadora mecánica, Shifen se sorprendió al descubrir una cruel sonrisa en su rostro. Viendo esto, Shifen pensó en una posibilidad improbable. De repente, el cuerpo de Shifen tembló al ser sobrecogido por un terrible escalofrío. Esto no es bueno, es un mutante. Todos, salgan del almacén inmediatamente. Corre tan lejos como puedas. Gritó Shifen. En ese momento, varias emociones pasaron por el corazón de Shifen. Originalmente, Shifen tenía todo bajo su control. Sin embargo, nunca habría esperado que algo así ocurriera. Para empezar, era simplemente imposible que este tipo de cosas existieran en esta etapa del juego. Sin embargo, en realidad había sucedido. Aunque la orden de Shifen confundió a sus compañeros, la ejecutaron sin dudarlo. Siguiendo la orden de Shifen, todos salieron corriendo del almacén escondido. Al mismo tiempo, Shifen también encargó a sus guardias normales que se quedaran y detuvieran al cazador mecánico, dando a todos la oportunidad de escapar.
Sin embargo, frente al cazador mecánico, los guardias de nivel 1 de nivel 50, que habían sido existencias insuperables para los jugadores, no podían durar ni un solo golpe. Líder de gremio, ¿qué está pasando? Aquarrose no se atrevía a creer lo que veían sus propios ojos ahora mismo. Los guardias de nivel 50 nivel 1 estaban muriendo con un solo golpe. Un solo golpe. En ese momento, Aquarrose no era la única persona presente que tenía preguntas. Todos en el equipo estaban aturdidos y confundidos. Un monstruo tan poderoso ya no pertenecía a la categoría de un alto señor. Sin embargo, en este momento, nadie tenía tiempo para hacer sus preguntas. Más de una docena de guardias enviados para detener a la cazadora mecánica ya habían caído. Además, de principio a fin, solo habían pasado unos pocos segundos. No preguntes. Solo corre. Corre tan lejos como puedas. Absolutamente no vuelvas atrás. Shifen gritó mientras lanzaba una granada de escarcha intermedia. Actualmente, Wind Rider seguía en vigor. Así que Shifen aprovechó su velocidad para retrasar a la cazadora mecánica todo lo que pudo. Originalmente, una granada de escarcha intermedia podía infligir 800 de daño por congelación a monstruos de nivel 70 o inferior y congelarlos durante 5 segundos. Sin embargo, cuando se usó en el cazador mecánico, la granada de escarcha intermedia solo había causado menos 100 de daño. El efecto de congelación solo duró un segundo. Aunque solo fue un segundo, fue lo suficientemente efectivo para Shifen. Afortunadamente, el enfriamiento entre usos para las granadas de escarcha también fue de un segundo, permitiendo a Shifen congelar a la cazadora mecánica perpetuamente. Shifen lanzó una granada de escarcha tras otra, retrasando al cazador mecánico durante más de 20 segundos. En ese momento, su equipo finalmente había abandonado el almacén oculto. Líder del gremio, hemos dejado el almacén, dijo Fire Dance en la charla del equipo. No. Te dije que corrieras lo más que pudieras. Vete de Creetown inmediatamente. Dijo Shifen. Actualmente, nadie más que Shifen sabía lo que significaba la aparición de un mutante. Sin embargo, Shifen no tuvo tiempo de explicar en este momento. Si no corrieran lo suficientemente rápido o lejos, las consecuencias serían nefastas. Capítulo 337, inescrutablemente profundo. Escuchando el tono ansioso de Shifen, todos los de Zero Wing sabían que la situación no era tan simple como parecía. Ya que Shifen había dado su orden, ninguno de ellos se quedaría. Uno tras otro, corrieron rápidamente hacia la entrada de la fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre. La fuerza de la cazadora mecánica era simplemente demasiado aterradora. No solo poseía habilidades de destrucción a escala regional, sino que también podía matar a las CPNS de nivel 1 de nivel 50 con un solo golpe. Si solo hubiera sido una habilidad de destrucción a escala regional, podrían haberse ocupado de ello. La clave era que incluso los ataques básicos de la cazadora mecánica podían matar instantáneamente a un guardia NPC con más de 100.000 HP. En esta etapa del juego, los jugadores no tenían ninguna esperanza de derrotar al cazador mecánico. Líder de gremio, ten cuidado. La danza del fuego no pudo evitar apretar los puños, la renuencia llenó su corazón. Sí, Shifen dio una simple respuesta. Por el momento, no podía relajarse como antes. Sus enemigos actuales no se limitaban solo al cazador mecánico. También incluyeron a los otros 8 observadores mecánicos. Anteriormente, estos Mechanical Watchers habían salido corriendo del almacén oculto en busca de los otros miembros del alacero. Sin embargo, después de que todos escaparon del almacén oculto, estos observadores mecánicos se apresuraron a volver para tratar con Shifen. Fue un gran desafío para Shifen ralentizar los movimientos de la cazadora mecánica mientras esquivaba simultáneamente los ataques de los 8 observadores mecánicos. Al fin y al cabo, Shifen era solo un espadachín de nivel 24 tier 0. Solo activando todas las habilidades que poseía para salvar vidas podría evitar la muerte. Sin embargo, estaba a punto de quedarse sin gasolina. Malditos idiotas. Claramente te estoy ayudando ahora mismo, pero ustedes idiotas están tratando de matarme. Ya que todos ustedes desean tanto la muerte, les concederé su deseo. Shifen miró a los 8 observadores mecánicos que solo enfocaron sus ataques en él con ira. Entonces, en lugar de lanzar la granada de escarcha intermedia en su mano al cazador mecánico, Shifen la apuntó a los vigilantes mecánicos que le estaban atacando. Diviértanse el uno con el otro. Malditos bastardos. Después de congelar a los 8 observadores mecánicos, Shifen cogió un pergamino de velocidad de su bolsa y lo usó. Su velocidad de movimiento se disparó una vez más.
Luego cargó directamente hacia la entrada del almacén oculto. Todos ustedes morirán. El cazador mecánico emitió un rugido mecánico después de escapar de su helado encarcelamiento. Todo el almacén temblaba ante su poderoso rugido. Instantáneamente, la cazadora mecánica se adelantó y atacó al espadachín que escapaba. Sin embargo, mientras avanzaba, la cazadora mecánica se encontró bloqueada por los 8 observadores mecánicos congelados. Sin dudarlo un instante, la cazavampiros blandió su espada contra uno de sus supuestos aliados. La huelga hizo que uno de los pesados observadores, de más de 1,80 metros de altura, volara. La cazadora mecánica envió a los 8 vigilantes mecánicos a las paredes del almacén, haciendo 8 rápidos cambios sucesivos. Un daño tan horrible, es como se espera de un mutante. En este momento, Shifen finalmente logró vislumbrar el daño real de la cazadora mecánica. Un giro básico de su gran espada devoró más de 300.000 HP de cada uno de los vigilantes mecánicos. En otras palabras, el cazador mecánico podría fácilmente matar a un vigilante mecánico clasificado como nivel 30 lore con solo 5 ataques básicos. Con tal fuerza, la cazadora mecánica podría masacrar sin esfuerzo un pueblo de entrada. Parece que huir a una ciudad está fuera de discusión. Shifen frunció el ceño mientras medía el poder de combate del cazador mecánico. Los mutantes eran una existencia especial en el dominio de Dios. No estaban obligados por la lógica del juego. Normalmente, los mutantes nacen de monstruos mutantes. Sin embargo, la tasa de desove de un mutante era tan baja como la de obtener una piedra de la suerte en el dominio de Dios. Las leyes del sistema no tenían ningún efecto sobre estos mutantes, y eran criaturas completamente independientes. Podían vagar por cualquier región, y atacarían y destruirían a cualquier ser vivo con el que se encontraran. En la vida anterior de Shifen, cada vez que un mutante aparecía en el dominio de Dios, se producía un desastre. Los mutantes eran como los diversos desastres naturales en el mundo real, y no eran algo con lo que un solo actor pudiera lidiar. Los mutantes poseían un intelecto varias veces superior al de los monstruos normales, y estaban prácticamente al mismo nivel que un NPC de alto nivel. Además, cuando un monstruo mutaba, su poder de combate aumentaba en varias veces. Shifen se había reunido con un mutante en el pasado. El mutante había sido originalmente un monstruo de nivel 80 común. Sin embargo, después de mutar, había matado al instante al jugador de nivel 2 de nivel 75 que había sido su oponente en ese momento. Si un jugador de nivel 2 de nivel 75 poseía técnicas increíbles, en solitario un monstruo clasificado como señor de nivel 80 era solo cuestión de tiempo. Naturalmente, si un jugador así quisiera escapar, no tendría problemas para hacerlo. Sin embargo, frente a un monstruo de nivel 80 común, el jugador de nivel 75 nivel 2 no tuvo oportunidad de huir. Por supuesto, una de las razones de la muerte de ese jugador fue la negligencia. Sin embargo, el hecho de que un monstruo de nivel 80 común fuera capaz de matar al instante a un jugador de nivel 75 nivel 2 claramente mostraba cuánto más poderoso se volvió después de convertirse en mutante. Después de lo cual, ese monstruo común mutado se había convertido en la pesadilla de los jugadores. Para cuando todo el mundo se enteró de la existencia del mutante, más de 10.000 jugadores habían muerto en sus manos. Más importante aún, el monstruo mutante se hacía más fuerte cuanto más mataba. Este incidente había atraído la atención de muchos gremios grandes. Basado en el conocimiento de todos, cuanto más poderoso era un monstruo, mejor era la calidad de los objetos que dejaba caer. Esta era una ley de hierro del dominio de Dios, e incluso los mutantes no deberían haber sido una excepción a esta ley. Ya que este monstruo mutante era tan poderoso, siendo aún más fuerte que un alto señor del mismo nivel, su botín sería magnífico. Por lo tanto, los distintos gremios de la época habían enviado sus propios ejércitos para cazar a este mutante. En ese momento, más de 100.000 jugadores habían sido enviados, y todos ellos estaban por encima del nivel 70. Incluso había expertos profesionales de nivel 2 entre ellos. La batalla entre el mutante y el ejército del jugador había sacudido el cielo y la tierra. Incluso una ciudad de entrada había sido diezmada como resultado de esa guerra. Aunque el ejército del jugador había matado con éxito al mutante al final, las pérdidas que sufrieron fueron tremendas. De los 100.000 jugadores enviados, menos de 3.000 sobrevivieron, mientras tanto, el mutante antes de Shifen había mutado de un monstruo del Alto Señor. Actualmente, la cazadora mecánica era solo un recién nacido. Su fuerza estaba en su punto más débil en este momento. Shifen no se atrevía a imaginar lo poderoso que sería cuando madurase.
En el pasado, un mutante común de nivel 80 había crecido para poder eliminar a más de 90.000 jugadores de un ejército de 100.000 efectivos. Además, algunos de esos jugadores habían sido expertos en el nivel 2, y los niveles de cada uno en ese momento no eran muy diferentes a los del mutante. Mientras tanto, aunque el cazador mecánico antes de Shifen era solo de nivel 50, ni un solo jugador había alcanzado el nivel 40 todavía. En pocas palabras, el cazador mecánico era invencible contra los jugadores. Durante el tiempo que Shifen tardó en escapar del almacén oculto, la cazadora mecánica se había ocupado de los 8 observadores mecánicos. Terminado con las molestias, el cazador mecánico renovó su carga en Shifen. Tan rápido. Shifen se apresuró a lanzarle una granada de escarcha. Esta vez, sin embargo, la cazadora mecánica no había caído en el mismo truco. Con pasos ágiles, evitó fácilmente el lanzamiento de la granada de escarcha intermedia Shifen. Maldición. Es culpa de los observadores mecánicos. La ira de Shifen creció. Al principio, cuando la cazadora mecánica acababa de despertar, su intelecto aún era considerablemente bajo. Por lo tanto, no pudo esquivar la primera granada de escarcha. Además, mientras las existencias de granadas de hielo intermedias de Shifen no se agotaran, podría congelar a la cazadora mecánica durante un tiempo indefinido. Ahora, sin embargo, esta estrategia ya no era viable. Casi inmediatamente, el cazador mecánico alcanzó a Shifen, su gran espada cerrada corriendo hacia él. Actualmente, el pasillo en el que se encontraba Shifen solo tenía un camino. No había dónde esquivar, y la muerte era casi inevitable. Shifen no tuvo más remedio que apostar todo lo que tenía, apuntando la espada abisal al cazador mecánico. Abyssal Wind. 9 cadenas de color negro intenso surgieron repentinamente del suelo, atando al cazador mecánico. ¡Ao! El cazador mecánico luchó alocadamente, y en un abrir y cerrar de ojos, rompió una de las cadenas. Pronto, la segunda y tercera cadena se rompieron también. En ese momento, las cadenas de Abyssal Wind que hasta ahora nunca habían fallado, parecían tan frágiles como tiras de papel. Capítulo 338, Cazados. Después de romper fácilmente las cadenas que lo ataban, la cazadora mecánica bajó su espada cerrada. A diferencia de la cuchillada hacia abajo que había usado al principio de la incursión, este golpe había hecho pedazos el aire, y la espada no encontró resistencia alguna. Las láminas de aire que la barra produjo también se habían vuelto mucho más finas, afiladas y rápidas. Su tasa de mejora es demasiado rápida. Shifen no se había imaginado que el lazo abisal, que podía contener incluso al tigre de la nebulosa clasificado por el Alto Señor, no afectaría al cazador mecánico. Sin embargo, la mejora de la cazadora mecánica fue mucho más aterradora. Parece que solo puedo hacer el tonto aquí. Shifen miró las aspas de aire que llenaban la sala. Simplemente no había ningún lugar donde refugiarse. También había usado todas sus habilidades para salvar vidas para tratar con los 8 observadores mecánicos. Sin embargo, incluso si tenía sus habilidades para salvar vidas, todavía no podía defenderse contra el ataque de la cazadora mecánica. Sin más demora, Shifen cambió el aura de viento del anillo de las 7 luminarias por el aura del espacio. De repente, se formó una grieta espacial frente a Shifen. A través de esta grieta, uno podía ver una visión completamente diferente de la de la fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre. En un abrir y cerrar de ojos, la grieta espacial se ensanchó lo suficiente como para permitir el paso de una sola persona. Shifen saltó a través de la grieta espacial sin dudarlo. Poco después, las palas de aire entraron también en la grieta espacial, siguiendo a su objetivo. Sin embargo, en el momento en que estas láminas de aire entraron en la grieta espacial, desaparecieron inmediatamente sin dejar rastro como una roca que se hunde en un océano sin fondo. Esta grieta espacial fue formada nada menos que por la habilidad activable del aura del espacio, el movimiento espacial. Aunque la habilidad no era tan conveniente como el movimiento instantáneo de un elementalista, la distancia que uno podía cruzar usando el movimiento espacial superaba con creces la del movimiento instantáneo. Los mutantes eran diferentes de otros monstruos. Si un monstruo o NPC mata a un jugador, solo sufrirá la penalización estándar del sistema. Sin embargo, si un mutante mata a un jugador, no solo se duplicaría la pena de muerte, sino que los jugadores también tendrían que esperar un día natural antes de poder revivir en el juego. Las habilidades de resurrección de los sanadores tampoco funcionaban en los jugadores que los mutantes habían matado. Por lo tanto, los jugadores debían esperar un día natural antes de poder volver a jugar en el dominio de Dios.
Además, después de revivir, los jugadores entrarían en un estado debilitado, con todos sus atributos reducidos en un 30% y la exp recibida en un 50% durante 2 días naturales. En el dominio de Dios, el tiempo era dinero. Una cofradía sufriría tremendas pérdidas si sus miembros se volvieran inútiles durante 3 días. Ni siquiera los gremios de primera clase podían permitirse sufrir tal pérdida. Cuando la cazadora mecánica vio a Shifen desaparecer en la grieta espacial, apareció un indicio de sospecha en su helada cara. El cazador mecánico solo recientemente había adquirido su propia conciencia, y simplemente había demasiadas cosas en este mundo que no conocía. Shifen no era más que una hormiga en sus ojos. Algo que podía aplastar fácilmente. Sin embargo, esta hormiga no solo la había dañado, congelándola durante mucho tiempo, sino que también logró escapar ante sus ojos. Además, el método que esta hormiga usó para escapar era algo que nunca antes había encontrado. Maldita hormiga, ¿crees que puedes escapar de mí? La cazadora mecánica se rió fríamente, casi como humana. No importa cuán lejos corras, no te escaparás de mis manos. Después, la cazadora mecánica giró su espada hacia arriba, perforando un gran agujero a través del techo y creando un camino para salir de la fortaleza de la Asociación de Manos de Sangre. Enfocando su fuerza en sus patas, la cazadora mecánica saltó de la fortaleza. Así es como funciona el vuelo, se rió la cazadora mecánica mientras flotaba en el aire. Si Shifen pudiera escuchar las palabras de la cazadora mecánica o ser testigo de la habilidad de vuelo que mostraba, el sudor frío empaparía su espalda. La inteligencia de esta cazadora mecánica no solo sufrió una tremenda transformación, sino que su capacidad de aprendizaje también alcanzó niveles aterradores. El cazador mecánico solo había visto a Shifen usar Windrider una vez, sin embargo, aprendió la habilidad tan rápidamente, veo que te las arreglaste para huir bastante lejos. Sobre la fortaleza de la Asociación de Manos de Sangre, los labios de la cazadora mecánica se encresparon con un rastro de alegría mientras miraba hacia el noroeste. Inmediatamente, voló en esa dirección, cazando a su presa. En este momento, Aqua Rose, Fire Dance, y todos los demás de Zero Wing acababan de salir de la fortaleza de la Asociación de Mano de Sangre, la confusión sigue ocupando sus mentes. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el techo de la fortaleza de la Asociación de Manos de Sangre se derrumbó repentinamente, creando un agujero que conducía hacia el espacio subterráneo de la fortaleza. En el momento siguiente, el cazador mecánico apareció desde el agujero y flotó sobre la fortaleza. Poco después, el cazador mecánico se transformó en una racha de luz y partió de Creek Town. Después de un período de silencio, Snowgoose se frotó los ojos, preguntando insegura. Hermana mayor Aqua, mis ojos no me están engañando, ¿verdad? Esa cosa que se fue volando era la cazadora mecánica, ¿verdad? Sí. Aqua Rose asintió con la cabeza en blanco. El cazador mecánico parecía una fortaleza voladora mientras se elevaba por el cielo. No solo poseía una fuerza aterradora y destructiva, sino que también poseía una velocidad que superaba por completo a la de los jugadores. Frente a un enemigo como este, cualquier jugador se quedaría sin palabras, por no hablar de los que habían presenciado personalmente el poder de esta criatura. Aunque el cazador mecánico ya había partido de Creek Town, el miedo persistió en los corazones de todos. ¿Era realmente posible que los jugadores se enfrentasen a un monstruo así? Esta pregunta resonó en las mentes de todos. Mierda. Desde que la cazadora mecánica se fue, ¿no significa que el líder del gremio murió dentro del almacén oculto? La danza del fuego se dio cuenta de repente, su expresión sufriendo un cambio abrupto. Lleno de preocupación, el baile del fuego activó inmediatamente los pasos del viento y corrió de vuelta a la fortaleza, cargando hacia el almacén derrumbado. En el dominio de Dios, solo había 2 posibilidades para que un monstruo abandonara la batalla. La primera fue cuando los jugadores habían corrido más allá del rango del monstruo predeterminado por el sistema. El otro escenario fue cuando el monstruo mató a su objetivo con éxito. Ahora que el cazador mecánico había partido de Creek Town, era obvio que el segundo escenario había ocurrido. Iré contigo. Violet Glow también reaccionó rápidamente y persiguió a Fire Dance. Después de esto, todos entendieron la situación. La vergüenza se apoderó de ellos al seguir a las 2 chicas. Eran los miembros de élite del ala cero, sin embargo, habían permitido que su líder de gremio se sacrificara para protegerlos. ¿Qué tipo de miembros de élite eran? Sin embargo, como todos llegaron antes del almacén escondido, todos se quedaron atónitos por lo que vieron.
Increíblemente, los cadáveres de los 8 observadores mecánicos estaban incrustados en las paredes de acero del almacén oculto. Además, había objetos en el suelo alrededor de los observadores muertos. Sin embargo, para sorpresa de todos, el cuerpo de Shifen no estaba en ninguna parte. ¿Qué estaba pasando aquí? Se quedaron con aún más preguntas, ahora. La danza del fuego inmediatamente revisó la lista de miembros del equipo, descubriendo que el nombre de Shifen aún estaba iluminado. El hecho de que el nombre de Shifen no se hubiera vuelto gris mostraba que Shifen seguía vivo. ¿Qué está pasando? La danza del fuego suspiró aliviado. Aunque ahora estaba visiblemente más tranquila, las preguntas que la acosaban habían aumentado. Justo cuando todos estaban perdidos, Shifen habló de repente a través de la charla del equipo, preguntando: ¿cuál es la situación en Creektown? ¿La cazadora mecánica sigue ahí? Líder de gremio, ¿a dónde fuiste? Pensábamos que la cazavampiros te había matado. Snowghost se rió. Luego agregó: la danza de fuego de la hermana mayor incluso entró en una ráfaga y quiso vengarse. No podíamos detenerla, ni siquiera trabajando juntos. Al escuchar estas palabras, la danza del fuego le disparó a Snowghost una mirada, un tenue rubor apareciendo en sus delicadas mejillas blancas. Snowghost sacó su pequeña lengua juguetonamente en Fire Dance. Luego se escondió detrás de Aquarose, solo revelando su cabeza para mirar la danza del fuego con las manos en las caderas. Snowghost, deja de ser traviesa. Tenemos que ponernos manos a la obra, dijo Aquarose moviendo un dedo a la frente de Snowghost, fingiendo estar enfadada. Hermana mayor Aqua, me equivoqué. Sin embargo, no siempre debes mover mi frente. A este ritmo, tendré daño cerebral. Snowghost se agarró la frente, sus ojos llorando. Ignorando completamente el malcriado acto de Snowghost, Aquarose habló a través de la charla del equipo, líder del gremio, la fortaleza de la asociación de la mano de sangre ha sido destruida. Además, el cazador mecánico partió de Creektown y voló hacia el noroeste. Como esperaba, sigue persiguiéndome. Shifen reflexionó. Entonces sonrió, diciendo: supongo que es bueno que venga tras de mí. Como la cazadora mecánica ya no está en Creektown, te dejaré recoger los tesoros dentro del almacén. No dejes que otros se aprovechen de nosotros. Para deshacer la barrera mágica que protegía los tesoros, necesitaban deshacerse de los 8 vigilantes mecánicos y del cazador mecánico. Ahora que los 8 observadores mecánicos estaban muertos, solo quedaba la cazadora mecánica. Mientras la cazadora mecánica muriera, la barrera mágica desaparecería. Mientras tanto, ahora que la fortaleza de la asociación de mano de sangre había sido destruida, los tesoros también habían sido revelados. Tarde o temprano, los nombres rojos que acababan de revivir o escapar anteriormente descubrirían el tesoro. Mientras la barrera mágica desapareciese, esos bandidos no se sentarían tranquilamente a ver cómo su equipo saqueaba la fortaleza. Aprovecharían la oportunidad para arrebatar algunos para ellos mismos. Líder del gremio, por favor, no se preocupe. ¿Cómo puede ser tan fácil de robar algo perteneciente a nuestro ala cero? Dijo Aquarose, un escalofriante resplandor brillando en sus ojos. Después de lo cual, Shifen comenzó a huir una vez más. El movimiento espacial tenía un alcance máximo de 300.000 yardas, que era solo alrededor de 1 o 2 zonas de nivelación. Sin embargo, Creektown estaba situado en los límites de la región de White River City. No había otras ciudades en sus alrededores. Incluso si hubiera fuerzas, no habría suficiente para detener a la cazadora mecánica. Ahora mismo, White River City era el único lugar que podía esquivar a la cazavampiros mecánica. Así, Shifen utilizó el movimiento espacial para llegar al punto de teletransportación más cercano, teletransportándose a White River City. Después de llegar a White River City, antes de que Shifen saliera del conjunto mágico de teletransporte, descubrió una conmoción en la entrada de la sala de teletransporte. En ese momento, había muchos jugadores del guild rodeando la entrada de la sala de teletransporte, y cada uno de ellos actuó de manera despótica. Capítulo 339, hacer de todos un enemigo. ¿Qué está pasando en White River City? Shifen pensó mientras miraba a la imponente multitud que bloqueaba la entrada de la sala de teletransportación. ¿Me reconocen de alguna manera? Sin embargo, Shifen rápidamente rechazó esta idea, dándose cuenta de que él no debería ser el objetivo de esta multitud. Para evitar llamar la atención, Shifen se puso la capa negra antes de teletransportarse a White River City, ocultando tanto su apariencia como su identificación. Además, no le había dicho a nadie su paradero, así que, ¿por qué lo esperarían?
Además, se trataba de la sala de teletransportación de Wither River City. ¿Qué razón había para bloquear este lugar? Los guardias de Wither River City no eran solo para el espectáculo. Por lo tanto, Shifen estaba seguro de que estos gremios ocupaban la sala de teletransportación para algún otro propósito. Interesante. Me pregunto qué clase de plan malvado tienen estos gremios esta vez. Shifen reveló una leve sonrisa mientras caminaba hacia la entrada de la sala de teletransporte. Actualmente, Ala Cero era como el sol al mediodía. Naturalmente, muchos gremios se sentirían inseguros al perder su posición, por lo que era normal que tomaran medidas. En ese momento, la entrada de la sala de teletransportación estaba llena de ruido. Se habían reunido varios gremios, muchos de los cuales eran gremios de tercera categoría. Incluso los miembros de Dark Star y World Dominators, dos de los 6 mejores gremios de Wither River City, estuvieron presentes. ¿Qué estáis intentando hacer aquí, gremios? ¿No te dijimos ya que no estamos interesados en unirnos a ti? Gruñó una mujer, caballero guardián, molesta. La mujer era una belleza extraordinaria con ojos brillantes. Señora, no diga eso. El interés es algo que se puede cultivar. Tu desinterés es simplemente porque no nos entiendes ahora mismo. Creo que mientras pasemos algún tiempo juntos, su entusiasmo por unirse a nosotros crecerá, insistió un asesino de nivel 18, riéndose. El asesino estaba totalmente equipado con equipo de hierro misterioso. Después de que el macho asesino habló, las decenas de jugadores que estaban detrás de él intensificaron el bloqueo de la entrada sin la intención de dejar que nadie los pasara. ¿Son todos los gremios de Wither River City como ustedes? Dijo la mujer caballero guardián mientras arrugaba sus cejas. Ja, ja, ja. No nos malinterpreten. No te estamos obligando a unirte a ninguno de los gremios presentes. Si no estás interesado en unirte a ninguno de nosotros, solo tienes que pagar una cuota de servicio de 5 Silver Coin. Después de todo, no puedes esperar que hagamos un viaje aquí para nada, se rió el macho asesino con frialdad. Todos ustedes están yendo demasiado lejos. En un ataque de rabia, la hembra del caballero guardián desenvainó su sable y su escudo. Aunque su equipo era una mezcla de rango común y bronce, su nivel de 17 no debe ser subestimado. Actualmente, la mayoría de los jugadores eran solo de nivel 13, y pocos entre los jugadores promedio habían alcanzado el nivel 14. Los que lograron alcanzar el nivel 15 eran todos jugadores veteranos. En cuanto a los que eran de nivel 16 o superior, estos jugadores eran generalmente los miembros de élite de los gremios. El hecho de que una jugadora independiente como la hembra guardián Ning tuviera logrado alcanzar el nivel 17 demostró que poseía habilidades definidas. ¿Qué? ¿Quieres desafiarme? Ven hacia mí, entonces. Incluso me quedaré aquí y dejaré que me pegues. Golpéame si puedes. El asesino macho se rió arrogantemente. Incluso tomó la iniciativa de acercarse más al sable femenino del caballero guardián. Bastardo desvergonzado. Aunque la hembra del caballero guardián estaba furiosa, no tomó medidas. Estaban en Wither River City. Si ella atacaba primero, los guardias la capturaban o la mataban. Sin embargo, con tanta gente bloqueando la entrada, simplemente no había manera de salir del edificio. Sin embargo, tampoco estaba dispuesta a pagarles a estos bastardos. Para teletransportarse a Wither River City, habían gastado mucho dinero. Ahora, estos gremios querían cobrarles una cuota de pasaje de 5 monedas de plata por persona. Eso era prácticamente todo lo que un jugador medio tendría. Tórtola, no dejes que te afecten, dijo un alto y robusto berserker, tirando de la hembra del caballero guardián. Espada sombra del gran hermano, son simplemente demasiado. Necesito darles una lección. En el peor de los casos, los guardias me encerrarán, persistió la caballera guardiana llamada Turdleove, la expresión de su rostro mostrando que no le temía a la muerte. Incluso si usted toma medidas, no necesariamente podrá lidiar con el problema en cuestión. Acabamos de llegar a Wither River City, y no tenemos ninguna reputación aquí. Sin embargo, son diferentes. Ellos ya han acumulado una cierta cantidad de reputación en Wither River City. Aunque no sean nobles, seguirán siendo ciudadanos de Wither River City. Si los atacamos, pueden tomar represalias sin sufrir ninguna consecuencia, advirtió el berserker llamado Shadow Sword. Oh. Parece que todavía tienes algo de perspicacia. Se mofó el asesino macho. Así es. Hemos ganado suficiente reputación para convertirnos en ciudadanos de Wither River City. Algunos de los que estamos aquí somos ciudadanos de primera clase, lo cual es solo un rango por detrás de los nobles.
Creo que deberías saber lo que significa un ciudadano de primera clase, ¿verdad? En el dominio de Dios, los ciudadanos de cualquier ciudad en particular recibirían un trato especial. Cuando se produce un enfrentamiento entre jugadores dentro de una ciudad, siempre y cuando no se produzcan daños, los guardias de la ciudad no prestarán atención. Mientras tanto, cuando se ataca a un ciudadano de primera clase dentro de una ciudad, si uno no fuera ciudadano de esa ciudad en particular, entonces el castigo que reciben se duplicaría. Si Turdledove se atreviera a atacar a una ciudadana de primera clase de White River City, le esperaría un castigo muy severo. Incluso si dijera que un ciudadano de primera clase la mató, ella seguiría siendo arrestada y encarcelada una vez que volviera a nacer. También tendría que pagar una multa. Si no poseía fondos suficientes para pagar la multa, tendría que empeñar los artículos que tenía para compensarla. En ese momento, Tortuga se dio cuenta. Se sintió interiormente aliviada por no haber actuado precipitadamente hace un momento. De lo contrario, ella habría hecho el juego a esos bastardos. ¿Pensaste que podías irte solo porque no hiciste un movimiento? El asesino macho se rió, mirando con desprecio a Tortuga. Si los ciudadanos de primera clase se declaran en huelga, me pregunto cómo responderán. Bastardos sinvergüenzas. Turdledove entendió lo que estos jugadores del guild estaban tratando de hacer. De repente, dijo en tono helado. Hemos venido a White River City para unirnos a Zero Wing. ¿No temen que Ala Zero tome represalias por este despreciable despliegue? Ja, ja, ja. ¿Zero Ala? ¿Y qué? Este papi es miembro de Estrella Oscura. Incluso si Zero Wing tiene un gran potencial, todavía no es rival para Darkstar en este momento. Esos bastardos de Ala Zero ni siquiera se atreven a pelear con nosotros al descubierto, dijo el macho asesino con desdén. Además, ¿no has notado que hay otros gremios presentes aquí también? Ustedes son realmente tontos. ¿Te creíste la mierda que vomita un gremio recién establecido como Ala Zero? ¿Realmente pensaron que White River City pertenece por completo a Ala Zero? Solo Darkstar es suficiente para que Ala Zero tiemble de miedo. En este momento, hay 7 gremios de tercera categoría y más de 10 gremios sin calificación con más de 3000 miembros presentes. Aunque a Ala Zero le creciera una columna vertebral, ¿crees que se atreverían a provocarnos a todos? ¿Realmente crees que Ala Zero está dispuesta a hacer un enemigo de todos los presentes? La compostura de Tortuga vaciló ante las palabras del asesino masculino. Zero Wing era en realidad un gremio recién establecido. Además, aunque había más de 1 millón de jugadores del guild en White River City, solo una fracción pertenecía a los 6 mejores guilds de White River City, mientras que la mayoría pertenecía de guilds normales sin calificación. Aunque estos gremios sin calificación solo contaban con un promedio de entre 3 y 5 mil miembros, había un gran número de gremios sin calificación en White River City. Si sus números se combinan, el total de miembros que estos gremios sin calificación poseían superó con creces a los 6 gremios principales de White River City. Si estos gremios no calificados se aliaran entre sí, ni siquiera los 6 mejores gremios de White River City serían un rival para ellos. Con tantos gremios trabajando juntos, ¿cómo podría Zero Wing oponerse a ellos? Pensando hasta este punto, la tórtola comenzó a ponerse ansiosa. Tortuga, mi desconsideración te ha implicado en este asunto. En un momento, los detendré mientras tú aprovechas la oportunidad de escapar. Mientras salgas de la sala de teletransportación, ninguno de estos gremios puede hacerte nada, susurró Shadow Sword a Turdledove. No. En el peor de los casos, moriremos juntos. ¿No es solo perder algunos niveles y equipos? No es la primera vez que sufro un contratiempo así. La tórtola agitó la cabeza, apretando el sable. Te aplaudo por tu valentía. Desafortunadamente, llegaron en el momento equivocado. Hermanos, vamos. Muéstrale a esta gente nuestra pasión. Los labios del asesino macho se acurrucaron en una burlancia. Luego hizo un gesto con la mano. Inmediatamente, 3 jugadores que poseían el estatus de ciudadanos de primera clase se mudaron. Sin embargo, antes de que los 3 jugadores ciudadanos de primera clase llegaran frente a Shadow Sword y Turdledove, apareció de repente una figura negra que los bloqueó. Esta persona escondida bajo una capa negra era nada menos que Shifen. Haciendo de todos un enemigo. Una afirmación tan audaz, ¿no teme Darkstar morderse la lengua? ¿Realmente crees que Estrella Oscura es el señor de White River City? Capítulo 340, Nobleza Mayor. La aparición de Shifen sorprendió a los jugadores del guild que bloqueaban la entrada. Y pensar que había alguien tan tonto, mocoso, debe ser un recién llegado, ¿verdad?
En Wither River City, somos el cielo. Incluso el ala cero, que está en su apogeo ahora mismo, tiene que inclinarse ante nosotros. Ya que también eres nuevo, te daré un consejo. Únete a nosotros. ¿Por qué molestarse con un gremio que no tiene futuro como ala cero? Por supuesto, también está bien si no quieres unirte a nosotros. Solo paga 5 monedas de plata, y te dejaremos seguir tu camino. Los distintos jugadores del guild se rieron alocadamente. Shifen no le prestó atención al ridículo y a la risa. En vez de eso, dijo. Así que resulta que vuestros gremios son tan buenos para nada. En lugar de aumentar el coraje para enfrentarse a Zero Win, viniste aquí a por los jugadores que querían unirse a ellos. ¿No crees que eres ridículo? Mocoso, ¿estás tratando de desafiarnos? El asesino de Estrella Oscura se mofó despreciativamente. Mientras el asesino masculino hablaba, los otros gremios enviaron a algunos de sus propios ciudadanos de primera clase. Como ciudadanos de primera clase, siempre y cuando no dañen a los jugadores sin reputación, aunque maltraten a la otra parte, no se enfrentarán a ninguna consecuencia. Por lo tanto, podrían simplemente arrastrar a Shifen y a los otros dos recién llegados fuera de Wither River City. ¿Matarlos? ¿Cortarlos? Podían hacer lo que quisieran. Sería aún mejor si los recién llegados tomaran represalias. Mientras los recién llegados tomen represalias, podrían matarlos. En otras palabras, independientemente de si Shifen y los otros dos tomaron represalias o no, no tendrían un final feliz. En ese momento, la espada de la sombra susurró a Shifen, diciendo: Hermano, gracias por defendernos. En un momento, cargaré adelante, así que aprovecha la oportunidad de escapar. Mientras salga de la sala de teletransporte, podrá evitarlos. Si te escondes en la zona de clase alta de la ciudad, no pueden usar la fuerza contra ti. Había diferencias entre las áreas de una ciudad. En las zonas comunes de la ciudad, mientras no se produjeran daños reales, los guardias de los NPC no prestarían atención a la fricción entre los jugadores. Sin embargo, la situación sería diferente si tal situación se produjera en las zonas de clase alta o en la zona de comercio. Lo mismo se aplica a los restaurantes y tiendas dentro de la ciudad. Incluso los ciudadanos de primera clase serían arrestados y encarcelados si trataran de crear problemas en estas áreas. Shifen sonrió en respuesta a las palabras de la espada de la sombra. Sin embargo, no se los tomó en serio mientras seguía avanzando, caminando paso a paso hacia el maníaco borracho, el asesino macho de Estrella Oscura. ¿Qué le pasa a esta persona? Originalmente, la tórtola tenía algo de buena voluntad hacia Shifen. Pero, viendo que Shifen ignoraba las palabras de la espada de la sombra, su impresión de él empeoró un poco. Tortuga. La espada de la sombra se estremeció en un tono bajo. HMPH. Quiero ver qué va a hacer ahora. La tórtola resopló mientras fruncía el ceño ante la frágil espalda de Shifen. La espada de la sombra permaneció en silencio, mirando en silencio a Shifen. La espada de la sombra sintió que Shifen no era tan simple como parecía. Aunque la capa negra que llevaba Shifen ocultaba su apariencia, nivel y nombre, no podía ocultar el aire de un experto que emanaba de su cuerpo. Además, mirando la apariencia imperturbable de Shifen, la certeza de la espada sombra de que Shifen era un experto poderoso creció. Por lo tanto, obstaculizó las acciones de Tortuga. Sin embargo, la espada de la sombra no esperaba que pasase nada. Después de todo, todavía estaban en Wither River City. Ni siquiera a los expertos se les permitió actuar aquí. Ya que quieres morir, jugaremos contigo. 6 jugadores con estatus de ciudadanos de primera clase inmediatamente rodearon y agarraron a Shifen, con la intención de arrastrarlo fuera de la ciudad. ¿Qué pasa? Preguntó uno de los 6 jugadores ciudadanos de primera clase, asombrado. A pesar de que los 6 trabajaban juntos, sin importar cuánta fuerza usaban, Shifen no cedió ni un centímetro. ¿Qué os ha pasado a todos? No es un recién llegado. ¿Por qué no lo has arrastrado todavía? Preguntó maníaco borracho, sus cejas arrugándose. Lone Tyrant lo había enviado a tratar con jugadores que venían de otras ciudades para unirse a Zero Win. Debido a la creciente popularidad de Zero Win, muchos jugadores en los foros habían expresado sus intenciones de emigrar a Wither River City para unirse al próximo guild. Ante tal situación, los diversos gremios de Wither River City no pudieron quedarse quietos. Esto fue especialmente cierto para Darkstar y World Dominators. Actualmente, Ala Zero era un gran dolor de cabeza para ellos. Si permitieran que expertos de otras ciudades reforzaran las filas de Zero Win, el guild pronto se convertiría en una fuerza imparable en Wither River City.
Por lo tanto, muchos gremios decidieron cooperar entre sí y enviaron a algunos de sus miembros de alta reputación a ocupar la sala de teletransporte. Con tantos gremios trabajando juntos, ni siquiera Zero Wing se atrevería a crear conflictos de forma casual. Al hacerlo, no solo podrían reducir el número de personas que se unen a Ala Cero, sino que también podrían reducir el prestigio de Ala Cero, matando dos pájaros de un tiro. Sin embargo, la única respuesta que recibió Maníaco Borracho fue el destello de una espada. Divisor de tierra. Los jugadores que rodean a Shifen eran solo de nivel 16. Su HP era solo un poco más de 2000. No podían soportar la espada de Shifen en absoluto. Con un solo ataque, los 6 jugadores que rodeaban a Shifen cayeron como marionetas a las que les cortaron las cuerdas. Tú. Realmente nos atacaste. El maníaco borracho miró a Shifen con incredulidad. No podía entender por qué Shifen se atrevía a atacarles. Todavía estaban dentro de Wither River City. También tenían a muchos jugadores de su lado. Entonces, ¿no debería Shifen estar de rodillas, suplicando clemencia y permitiéndoles que lo pisoteen? Mientras tanto, Turdleoge, que estaba detrás de Shifen, tenía la boca bien abierta en estado de shock. Con los ojos fijos en la espalda de Shifen, no pudo evitar murmurar en voz baja. ¿Quién? ¿Quién es él? En ese momento, la expresión de la espada de la sombra se volvió solemne. No le sorprendió el hecho de que Shifen hubiera hecho un movimiento. Sin embargo, ser capaz de matar a 6 miembros de élite del guild con un solo golpe fue simplemente increíble. El poder de ataque de Shifen estaba prácticamente al mismo nivel que el de un monstruo del jefe. Después de matar a los 6 jugadores que le habían rodeado, Shifen se volvió hacia el maníaco borracho. Con una leve sonrisa, le preguntó. ¿Y si te ataco? Shifen era un vizconde de Wither River City. Era un noble mayor de buena fe. Sin embargo, estos jugadores se habían atrevido a alardear de su pequeña habilidad ante él. Estos jugadores simplemente no conocían su propio lugar. Ciudadano de primera clase era solo un título que sonaba bien. En realidad, eran plebeyos en Wither River City. Mientras tanto, un plebeyo que se atrevió a hacer un movimiento en contra de un noble mayor era un plebeyo que no conocía el significado de la palabra muerte. El maníaco borracho sintió como un escalofrío bajaba por su cuerpo cuando Shifen le había mirado. Era como si Shifen fuera un gigante que podía fácilmente aplastarlo hasta la muerte. Involuntariamente, maníaco borracho retrocedió unos pasos. Sin embargo, cuando pensó en los muchos aliados que había detrás de él, su corazón se llenó de valor. Luego señaló a Shifen con una ira poco halagadora. Mocoso, estás cortejando a la muerte. Ya que te atreviste a matarnos en Wither River City, nadie en toda la ciudad puede salvarte ahora. Sería lo mismo aunque Black Flame estuviera aquí ahora mismo. Hermanos, mátenlo. Decenas de miembros de Estrella Oscura atacaron Shifen. En la distancia, más de una docena de magos también habían comenzado a cantar sus hechizos. Sin embargo, al momento siguiente, todos descubrieron que en realidad no podían usar ninguna de sus habilidades. Inmediatamente, Shifen sacudió la hoja abisal y envió 3 arcos de relámpago al grupo que lo atacaba, causando daños de más de -1000 puntos que aparecieron 3 veces por encima de la cabeza de todos. Bajo el poder del rayo, nadie sobrevivió. En ese momento, incluso un tonto podría decir que Shifen no era un personaje sencillo. Originalmente, los miembros de los diversos gremios presentes se habían reído de Shifen por su estupidez. Ahora, sin embargo, nadie se rió. El primer golpe de Shifen había matado a 6 jugadores, mientras que el segundo había matado a decenas de jugadores. En ese momento, nadie se atrevía a hacer ni el más mínimo movimiento, temiendo profundamente que la siguiente persona en morir fuera él mismo. Lo único que podían hacer ahora mismo era esperar la llegada de los guardias de la ciudad. Solo los guardias de la ciudad podían lidiar con un monstruo como Shifen. ¿Tú, quién eres tú? Maníaco borracho retrocedió, su cuerpo temblando incontrolablemente. Shifen era simplemente demasiado poderoso. Esta fue la primera vez que el maníaco borracho sintió un poder tan invisible. Aunque no había nada alrededor de su cuerpo, el maníaco borracho sentía como si su cuerpo estuviera hecho de plomo. Incluso su aliento se volvió extremadamente pesado. Dijiste que sería inútil incluso si Black Flame estuviera aquí. Bueno, estoy aquí ahora mismo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Shifen quitó la capa negra. Luego volvió a sonreír al maníaco borracho, avanzando lentamente hacia el asesino, paso a paso. Sin el manto negro, todos lo reconocieron como llama negra. Fin del capítulo.